Hola, buenos días, bienvenidos a Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fotina Nigawa Frisman. Y muchas gracias al héroe e indispensable Jordi, sin su apoyo no pudiera haber pagado el internet. Gracias, es por ti que el canal continúa activo. También recordarles que estoy transmitiendo en la plataforma de Kik, pueden buscarme como Black Translations, transmitimos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hora Perú. Continuamos con Me expulsaron de Hogwarts. Capítulo 481. Los pies de la niña. Después de una larga separación, Rolf y Shirley tenían mucho de qué hablar cuando se reencontraron. Pero permanecer en la habitación con la puerta cerrada podía fácilmente despertar sospechas entre las otras monjas. Rolf se quedará en el monasterio unos días más. Habrá tiempo de sobra para conversaciones profundas durante las largas noches, así que no hay prisa. Así que rápidamente abandonaron la habitación y comenzaron a pasear alrededor de las hermanas de Tomos. Dentro del monasterio hay 3 edificios distintos: un seminario mayor donde viven las monjas, una iglesia donde rezan diariamente, y un cementerio donde están enterradas las monjas fallecidas. Liderado por Shirley, el niño se aventuró en lo profundo del monasterio, donde finalmente comprendió cómo era una orden femenina. Había monjas por todas partes, pero ni un solo hombre. Todas vestían la misma ropa, con el rostro medio cubierto, y parecían réplicas. Esto es una auténtica ceguera facial. Pero Rolf aún descubrió un punto ciego. Aunque las ropas de las monjas eran todas del mismo estilo, los colores no eran los mismos. Algunas monjas tenían velos blancos que les cubrían el rostro pero vestían túnicas negras, mientras que otras vestían túnicas blancas. Shirley creció aquí y, naturalmente, explicó con gran detalle. Tanto las futuras monjas como las novicias visten hábitos de sarga blanca. Solo después de completar la práctica, hacer los votos y convertirse en monjas de pleno derecho, visten hábitos negros. Rolf asintió levemente. Observó a las monjas que iban y venían y comentó: las túnicas negras de las monjas son aún más hermosas. Tienen un misterio muy especial. Aunque uno podría querer lucir elegante y vestirse de luto, el estilo estético de una túnica negra de monja es aún más atractivo. Si se combina con medias negras con ribete de encaje, quedaría absolutamente deslumbrante. Shirley miró pensativa al niño y de repente susurró: Ralph, tengo una túnica de monja negra. La chica de la cola de caballo había tenido la intención de decir que se lo mostraría más tarde, pero al ver que el chico la miraba fijamente, un rubor se dibujó en su rostro y rápidamente cambió de opinión. Rolf, puedes ponértelo tú mismo si quieres. Rolf había pensado que Shirley lo iba a usar, pero al escuchar sus palabras, sonrió decepcionado y dijo: solo porque me gusta ver a otros usarlo no significa que yo quiera usarlo también. Solo úsalo una vez, déjame ver, solo una vez. Shirley extendió la mano y tiró de la manga de Rolf, sacudiéndola juguetonamente, y sonrió radiante. No se lo diré a nadie, ni siquiera a Hermione. Al ver la expresión expectante y juguetona de Shirley, Rolf le dio un suave golpecito en la frente y negoció, diciendo: primero lo usas para mí, luego yo lo usaré para ti, ¿qué te parece? Es justo y equitativo. La muchacha de la cola de caballo miró a los ojos ardientes de Robe, y viendo que no parecía estar bromeando, se mordió suavemente el labio, luciendo expectante y un poco tímida a la vez, y dijo: está bien, es un trato. Ambos sintieron que no estaban en desventaja y esperaban ansiosamente el anochecer, por lo que pasearon por las orillas del río Clyde. Un tramo del río atraviesa el monasterio y está rodeado por una muralla. Shirley condujo a Robe lentamente por el camino junto al río, cuyo terreno era muy plano y estaba pavimentado con grandes losas de losas azules. Cuando pasaron un tramo del río cubierto de densa vegetación, caminaron y se sentaron a descansar a orillas del río. Shirley extendió la mano y recogió un puñado de agua fresca del río, lavando suavemente su rostro con un gesto muy tierno. Luego era más robusto. Simplemente se inclinó, se tumbó boca abajo y sumergió toda su cabeza en el río antes de levantar repentinamente la cabeza y gritar de alegría. ¿Está muy fría el agua?, preguntó Shirley, sacando un pañuelo del bolsillo y entregándoselo a Robe, en voz baja. De pequeños, no había donde refrescarnos en verano, así que nos escabullíamos aquí para bañarnos. Si nuestra niñera se entraba, no nos daba de cenar. Una vez caí al agua y casi me ahogué, pero de repente surgió la magia y salí volando del río. Todas las monjas pensaron que era un milagro de Cristo, y yo también lo pensé en ese momento, pero después me enteré de que era una bruja. Rolf se sentó junto a Shirley y la escuchó en silencio mientras ella contaba historias de su infancia, interviniendo ocasionalmente para preguntar detalles. A medida que el sol se ponía lentamente, el sonido de las campanas de oración de la iglesia distante se extendió gradualmente por todo el monasterio antes de desvanecerse. Al caer la tarde, todo el monasterio pareció quedarse dormido. Rolf y Shirley estaban sentados uno al lado del otro a la sombra de un árbol, escuchando en silencio el murmullo del arroyo, el susurro de las hojas en el viento y el sonido de los insectos batiendo sus alas sobre la hierba. Shirley miró el reflejo del niño en el río y de repente dijo: Rolf, es hora de tu poción multijugos. Rolf se tocó la cara, sintiendo los cambios en su cuerpo mientras volvía a su apariencia original. Tarareó en señal de acuerdo. Está bien. Preparé un hechizo cerca, así que ninguna monja podrá acercarse. Puedes tomar la poción multijugos cuando estés lista para irte. Shirley giró la cabeza y observó el rostro familiar de Rolf. Una suave brisa onduló el río, alborotando suavemente la coleta de la niña. De repente, extendió la mano, arrancó un mechón de pelo rojo y se lo entregó al chico, diciendo con seriedad: Rolf, la próxima vez que necesites usar la poción compuesta para convertirte en una chica, puedes usar mi cabello. Rolf tomó el mechón de cabello rojo vino, lo sostuvo en su palma, lo olió suavemente y le aseguró: lo tengo. Shirley sonrió satisfecha. Se quitó los zapatos y los calcetines, metió los pies en el agua fresca del río y los meció suavemente. La chica de la cola de caballo tuvo una idea traviesa. Salpicó agua en el río con el pie, y las gotas salpicaron al chico, dejándolo completamente mojado. Los ojos de Shirley sonreían mientras reía, pero Rolf tampoco era fácil. Aprovechó la oportunidad, extendió la mano y agarró el pie inquieto de la niña. Shirley estaba horrorizada. Intentó forcejear, pero Rolf ya la había agarrado firmemente del tobillo con las manos, con una sonrisa de suficiencia en el rostro.
La muchacha de la cola de caballo tenía unos pies hermosos. Sus dedos eran delgados y suaves, dispuestos cuidadosamente como el agata. El color de sus uñas era comparable al de una concha roja pálida recogida en la playa. Y sus talones eran redondeados, como perlas. Luofu sostenía un par de pies pequeños y delicados en sus manos. Eran suaves como el jade al tacto, y bajo la luz del sol, su piel blanca brillaba con un brillo cristalino. La respiración de Shirley se aceleró, especialmente cuando sintió las manos del niño agarrando la parte posterior de sus pies y sus dedos frotando sus dedos. Todo su cuerpo tembló. La muchacha de la cola de caballo intentó retirar su pie, pero pareció perder toda su fuerza en un instante y ya no pudo sacar su pie, que nadie más había tocado antes, de los brazos del chico. Shirley se apoyó en sus manos, mordiéndose suavemente el labio, y miró a Rolf con expresión aturdida. El cielo se oscureció gradualmente. La niña finalmente dijo con voz ronca: Rolf, regresemos, la abuela debe estar buscándonos. Rolf tarareó en señal de acuerdo, se acercó para ayudar a Shirley a ponerse los zapatos y los calcetines, luego se levantó y se sacudió la tierra del trasero. Shirley seguía sentada en el suelo, con la cara roja desde las orejas hasta el cuello. Al ver que el chico la miraba, extendió las manos, sonrojada y avergonzada, y dijo: Rolf, todo mi cuerpo se siente débil y realmente no puedo mantenerme en pie, por favor, llévame de regreso. Rolf se agachó, cargó con cuidado a Shirley sobre su espalda y avanzó lentamente. La niña, apoyada en el cálido hombro del niño, cantó suavemente una canción que había aprendido en el coro de niña. Fin de este capítulo. Capítulo 482. Rolf, Shirley, tomémonos un baño juntos. Con Shirley a cuestas, Rolf caminaba tranquilamente hacia el convento. Los dos iban envueltos en capas invisibles, para que ninguna monja pudiera verlos, y caminaban a paso tranquilo. Sin embargo, ninguno de los dos habló hasta que regresaron a su habitación, manteniendo un silencio tácito. Shirley estaba reflexionando sobre una pregunta seria, cuando tocó sus pies, no había nada malo con ellos, entonces ¿por qué todo su cuerpo se sentía entumecido cuando Rolf lo sostuvo? Shirley estaba completamente desconcertada y planeó preguntarle a su muy respetada profesora McGonagall sobre ello después de regresar a Hogwarts para el comienzo del semestre. Ella debería entender, ¿verdad? Rolf permaneció en silencio para no avergonzar a Shirley, ya que cuando la cargaba, podía sentir claramente no solo el suave tacto en su espalda sino también los latidos del corazón de una jovencita. Por supuesto, además de eso, el niño también estaba reflexionando sobre otra pregunta. Parecía haber estado antes en el río Clyde, pero en aquel entonces, aún no debería llamarse así. Después de entrar en la habitación, Shirley todavía se negaba a bajar, apoyando su cabeza en el cuello de Robe y fingiendo estar dormida. Rolf no dijo nada, simplemente la cargó a la espalda y caminó lentamente por la habitación hasta que sonaron las campanas de la iglesia. Solo entonces Shirley susurró a regañadientes: Luofu, bájame rápido, es hora de comer. Después de que Rolf bajó a Shirley, esta se puso el pañuelo y se alisó la túnica despeinada. El chico también tomó la poción multijugos y se transformó de nuevo en Margaret. Después de revisar las decoraciones de cada uno y no encontrar nada malo, los dos salieron de la habitación y se dirigieron a la cafetería. El comedor del convento estaba en una casa baja y pequeña, con un enorme crucifijo colgado en la entrada. Al entrar en la habitación, Robe descubrió que era una casa elegante, con pisos de piedra y ventanas con arcos apuntados. Dos mesas de comedor estrechas y largas, con bancos largos a cada lado, se extienden paralelas de un extremo al otro de la cafetería. Las paredes son blancas y la mesa del comedor es negra. Estos dos colores son también los únicos que se usan en el monasterio. Tras la llegada de Rolf, se separó de Shirley. Ella aún era pequeña y necesitaba sentarse a la mesa de los niños, mientras que Rolf, como invitado distinguido y devoto donante, se sentó naturalmente a la misma mesa que la directora y las monjas. Antes de la comida, todas las monjas se pusieron de pie para orar antes de cocinar. También había una lámpara de araña en la cocina, y una monja leía en voz alta, clara y coherente las historias de Jesús. Rolf esperó durante un largo rato, hasta que tuvo tanta hambre que su estómago prácticamente se le pegaba a la espalda, antes de que finalmente la oración terminara y las monjas trajeran la comida. Pero cuando Robe vio la comida, se quedó estupefacto otra vez. Un plato grande de pan de centeno, una sopa clara solo con repollo, un poco de carne grasa, un plato de cordero, un plato de higos, un gran trozo de queso fresco y gachas de avena con trozos de zanahoria y nabo. Aparte de eso, hay todo tipo de productos derivados de la patata. Robe esperaba que la comida fuera mala, pero no tanto. Con razón Shirley lucía tan delgada y desnutrida cuando la conoció. El niño incluso extrañó la deliciosa comida que preparaba Grindelwald. Solo se podía decir que, sin comparación, no había daño. Todos comían en silencio y nadie hablaba. Este ambiente deprimía incluso a Rolf, que era autista. Las moscas verdes, por otro lado, volaban sin control y emitían un zumbido bastante molesto. Después de beber un tazón de avena, Luofu se disculpó diciendo que tenía malestar estomacal y regresó rápidamente a su habitación. Rápidamente sacó una bolsa grande de bocadillos de su maleta y se dio un capricho. Cuando Shirley regresó, vio una caja abierta sobre la mesa, repleta de todo tipo de bocadillos y golosinas. Rolf empujó la caja, y Shirley no se anduvo con rodeos. Tomó un trozo de helado y empezó a masticarlo lentamente. Está muy rico, ¿verdad? Son pasteles que te compré en la calle Wizard, en Alemania, pero ya he comido bastantes. Rolf tomó un sorbo de agua, luego le entregó su taza a Shirley y continuó. La comida en tu monasterio es horrible. La monja que la prepara debería ser ahorcada. Apuesto a que Nad nunca entrará al cielo. A Shirley le hizo gracia la mirada indignada del chico y se tapó la boca, dejando escapar una risa suave y ligera. No es tan malo, te acostumbrarás después de unas cuantas comidas. Rolf suspiró, mirando fijamente a Shirley, que llevaba comiendo allí más de una década, y dijo con seriedad. A partir de ahora ni hables de las vacaciones de verano, es mejor que no vuelvas para otras vacaciones. Shirley miró en silencio al serio muchacho que tenía delante, inclinando la cabeza mientras preguntaba. Si no regresas, entonces ¿a dónde se supone que debo ir? Es difícil decirlo. Rolf hizo una pausa, se señaló a sí mismo y sonrió. Mi familia tiene casas en todo el mundo y viajo durante mis vacaciones sin ningún lugar específico. Es solo una frase. Donde yo vaya, tú irás, yo cuidaré de ti, ¿qué te parece? Shirley miró fijamente al niño, sus pestañas temblaban ligeramente y sonrió suavemente. Está bien, tú mismo lo dijiste, me quedaré contigo toda la vida.
Mirando el rostro cada vez más radiante de la niña, Ralph sonrió y dijo, cumplo mi palabra y nunca miento. Shirley parpadeó y preguntó, entonces, ¿cuándo nos vamos esta noche? ¿No te vas esta noche? Se rió Rolf. Aquí es donde creciste. Deberías quedarte unos días más para que pueda echar un vistazo. Shirley dijo oh, y luego preguntó confundida, si no te vas, ¿dónde dormirás esta noche? Duerme aquí, dijo Rolf, señalando la cama, que no era ni muy grande ni muy pequeña, con los ojos entrecerrados por la diversión. ¿No te lo dijo la decana Agatha? La directora lo mencionó, pero Shirley pensó que Rolf se iba esa noche, así que no se lo tomó en serio. Al ver que el chico no parecía estar bromeando, se confundió aún más y preguntó. Tú duermes aquí, entonces ¿dónde se supone que voy a dormir yo? ¿También duermes aquí? La sonrisa de Rolf se profundizó. Le prometí a tu decano que te vigilaría y me aseguraría de que no te alejaras por la noche. ¿Qué? ¿Ahora quieres escapar? En ese momento, llamaron a la puerta. Rolf fue a abrir y vio a una joven monja con una túnica blanca. Rolf la reconoció como la amiga de Sherry, Teresa. Hey señorita Scamander, estoy aquí para ver a Sherry, dijo Teresa cortésmente. Lugofoot dijo oh, luego miró la bañera de madera y la ropa en los brazos de la niña y preguntó, ¿vas a bañarte? Sí. Teresa miró a la hermosa mujer y sintió una gran simpatía por ella. La invitó con cariño. ¿Por qué no vienes a bañarte con nosotras? Rolf miró a Teresa con una expresión extraña, luego se volvió hacia la chica de la cola de caballo y preguntó. Sherry, vamos a darnos un baño juntas. Shirley, que estaba parada allí y parecía estar teniendo una lucha interna, corrió apresuradamente, sacudiendo la cabeza vigorosamente y diciendo. Teresia, baja primero, estaré allí en un rato, no se va a duchar. Teresa desconfió un poco, pero se marchó obedientemente. Shirley miró a Robe con enojo y dijo. No te dejan bañarte. Esto es un baño público, todas las monjas están juntas, no puedes ir. Lugofu parecía agraviado y extendió las manos y dijo, pero yo también necesito tomar una ducha con este clima tan caluroso, ¿verdad? Ve a lavarte en la maleta negra. Shirley corrió hasta la esquina, cogió su palangana y su ropa, y resopló con frialdad. Quédate dentro y no corras, espérame cuando regrese. Oh, ¿dormirás aquí esta noche? Dijo Rolf con una sonrisa. Pues date prisa y dúchate, y no olvides nuestra promesa. Sherry, todavía algo confundida, preguntó, ¿qué acuerdo? Rolf parpadeó y dijo, una túnica de monja negra. La chica de la cola de caballo se sonrojó de nuevo. Presa del pánico, cogió la palangana de madera y salió corriendo como un cebatillo. Fin de este capítulo. Capítulo 483 Shirley. Ralph, me gustas. Bañarse con monjas, y un grupo entero de monjas, además. Si esto hubiera sucedido en la Edad Media, probablemente te habrían crucificado los cruzados. Robbie es un hombre decente, por supuesto que no haría tal cosa. Así que, obedientemente, regresó a la cabina para ducharse. Todo el proceso no le llevó más de 5 minutos, y ya estaba acostado en la cama, esperando a que Shirley regresara. Los niños siempre son rápidos a la hora de ducharse, ya que cepillarse los dientes, aplicar champú y gel de baño son operaciones multitarea que se pueden realizar simultáneamente. Pero Rolf pronto se arrepintió. No servía de nada lavarse rápido, porque Shirley se lavaba lentamente, y él tenía que esperar pacientemente. Pasaron más de 20 minutos antes de que Rolf oyera pasos débiles fuera del pasillo, pero el sonido desapareció de nuevo después de que llegaron a la puerta. Shirley se quedó parada en la puerta, dudando en entrar. Luchó con sus pensamientos internos durante un largo rato, respiró profundamente varias veces y finalmente reunió el coraje para abrir la puerta con cuidado. Después de que la niña entró en la habitación, rápidamente se dio la vuelta y cerró la puerta desde adentro para evitar que alguna monja entrara y viera al niño acostado en la cama. Rolf se apoyó en el cojín, miró a Shirley y de repente estalló en carcajadas. Llevaba una capa blanca que la cubría por completo, como si temiera revelar incluso una pizca de piel y dejar que Rolf se aprovechara de ella. Shirley, ¿ya es verano?, preguntó con una sonrisa. ¿No tienes calor con tantas capas de ropa? La niña dijo tímidamente. No tengo calor, en realidad tengo un poco de frío. Estás sudando por todas partes, ¿aún tienes frío? Rolf se levantó de la cama y se acercó a ella arrastrando los pies en pantuflas, con una sonrisa en el rostro. Date prisa y quítate la capa, o tu baño será en vano si permaneces cubierto por más tiempo. Al ver que Rolf se acercaba y extendía la mano para ayudarla a quitarse la capa, Shirley se sonrojó y tartamudeó. Me la quitaré yo misma. Ella se quitó la capa lentamente y con cuidado, dejando al descubierto la túnica negra de monja que había debajo. La tela negra cubría la mayor parte de la piel de la niña, y solo sus hermosas y delicadas pantorrillas se asomaban por debajo del dobladillo, dando la ilusión de que tal vez no llevara nada debajo de la túnica, lo que despertaba todo tipo de fantasías. A pesar de su vestimenta digna y elegante, Shirley exudaba un encanto natural que parecía contener las palabras no dichas. Rolf la miró fijamente, admirando la hermosa vista que solo él podía presenciar, cuando notó que la chica aún llevaba coleta. Dijo en voz baja. Shirley, nunca te había visto con el pelo suelto antes. Shirley emitió un suave HMM, luego metió la mano detrás de su espalda y lentamente desató su cola de caballo, dejando que su cabello rojo vino cayera suavemente como tinta salpicada de un pincel pesado. Ella le sonrió dulcemente al niño, luego lo miró fijamente a los ojos, como si buscara el rastro fugaz de un pequeño pez en un manantial claro. Rolf quedó aturdido por un momento. Por un instante fugaz, sintió que los latidos de su corazón se congelaban junto con los ojos de Shirley. En ese momento, sonaron las campanas de la iglesia y, de repente, las luces de la habitación se apagaron. Shirley giró la cabeza y miró por la pequeña ventana. Extendió un dedo para alisarse el pelo de la frente y de repente preguntó. Rolf, ¿tenías algún deseo cuando eras niño? Rolf y la niña miraron juntos por la ventana y, después de pensar un momento, Rolf dijo. Mi mayor deseo es recibir una carta entregada por un búho cuando cumpla 11 años, ¿y tú? Yo, murmuró Sherry, con la mirada desenfocada. Espero que un día alguien entre en este monasterio, me lleve y no regrese nunca más. ¿Sabes qué? Dijo Shirley con un destello en la mirada. Hubo una época en la que tenía muchísimas ganas de irme de aquí, solo tenía 6 o 7 años. A menudo me levantaba sola por la noche y corría a escondidas a la iglesia a rezar, rogándole a Cristo que enviara un ángel para que me llevara. Rolf miró a la niña y escuchó en silencio.
Pero, por desgracia, mis oraciones fueron en vano y, al final, la niñera se enteró y me quitaron el desayuno como castigo. Desde entonces, dejé de creer en Jesús. Si realmente existe, ¿por qué no responde a mi petición? La niña se rió y dijo, ¿fui muy tonta en ese entonces? Es una tontería. Ralph extendió la mano y le alborotó el pelo, diciendo con dulzura, es una lástima no haber conocido antes a alguien tan tonta como tú, si no, podría haberte engañado hace mucho tiempo. Shirley le dedicó una sonrisa encantadora y dijo, de hecho, estoy empezando a creer en Cristo de nuevo. Al ver que el niño la miraba con expresión perpleja, explicó en voz baja. Cuando tenía 11 años, conocí a un chico en el expreso de Hogwarts, salvó a un compañero que estaba siendo golpeado, tomó mi pan sobrante y me dio mucha comida que nunca antes había comido. Poco después, me contrató como su asistente, me metió en una caja mágica que jamás podría haber imaginado y prometió sacarme del monasterio. Lo he pensado más de una vez, dijo Shirley, con el rostro surcado de lágrimas pero una sonrisa en su rostro. ¿Podría esa persona ser la respuesta de Dios a mí cuando tenía 7 años? La niña miró a Lucifer sin la menor timidez, con los ojos llenos de admiración. Sus hermosos y cautivadores ojos lo observaron fijamente durante un largo rato. Como si quisiera susurrar algo, Shirley acercó su rostro al oído de Rolf y susurró. Hola, Robe. ¿Eh? Me gustas. Shirley se acercó ligeramente de puntillas y besó a Robe, no en la frente, ni en la mejilla, sino en los labios. Durante unos 5 o 6 segundos se besaron en silencio. La luz de la luna era excepcionalmente brillante, entraba por la ventana con un resplandor plateado radiante y proyectaba largas sombras del niño y la niña abrazados en la habitación, como una tenue capa de tinta impresa débilmente en la pared. Rolf sintió una corriente cálida que le recorrió el cuerpo y su corazón dejó de latir. Cuando recobró el sentido, Shirley ya lo había soltado, se había quitado los zapatos y había vuelto a la cama. La niña enrolló la fina manta, como si fuera una bola de masa de arroz, y se envolvió con fuerza. Rolf se quedó allí aturdido por un largo tiempo, luego se tocó los labios, que aún estaban húmedos y frescos, con el aroma del jerez. Se subió a la cama, se acostó junto a la niña, la meció suavemente y le preguntó. Shirley, ¿qué acabas de decir? No te escuché bien. Repítelo. La niña permaneció en silencio, retorciendo ligeramente su delicado cuerpo, aparentemente saboreando el sabor embriagador de lo que acababa de suceder. Al cabo de un rato, se oyó el crujido de la ropa al quitarse bajo las sábanas. Shirley sacó su hábito de monja de debajo de las sábanas. Rolf dobló la ropa de la niña y la colocó sobre la mesita de noche. Luego se quitó la suya y la dobló. El niño se cubrió con una manta, se acostó al lado de Shirley y al ver que su brazo aún estaba extendido, lo besó y luego lo sostuvo suavemente. Shirley, que estaba escondida bajo las sábanas y demasiado avergonzada para ser vista, cerró los ojos con satisfacción después de sentir a Rolf tomar su mano. Antes de quedarse dormida, se dijo a sí misma en voz baja que solo Rolf podía desatar su cola de caballo en esta vida. Fin de este capítulo. Capítulo 484. La tumba de Ravenclaw. Robe no durmió bien esa noche. La cama no es muy grande, está bien para una persona, pero es un poco estrecha para dos. El niño le dejó el área central a Shirley, por lo que al darse la vuelta en mitad de la noche, accidentalmente se cayó de la cama. Es realmente desconcertante que Rolf casi se lesionara la espalda a pesar de que no hizo nada. Pero logró perseverar, no porque tuviera malas intenciones, sino porque en mitad de la noche, la fina manta que cubría a Shirley se deslizó accidentalmente. En una noche tan fría, Robe realmente necesitaba darle un cálido abrazo a Shirley para evitar que se resfriara con este clima de julio. Esto plantea otro problema. Con Shirley acostada a su lado, tiene que mantenerla caliente físicamente, con su mente divagando, no es de extrañar que Rolf no pueda conciliar el sueño. Apenas aguantó hasta el amanecer, y solo cuando oyó que el viento soplaba con más fuerza fuera de la ventana, se levantó de la cama, se puso las pantuflas, caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. El monasterio estaba envuelto en una niebla blanca y lechosa, y una ligera llovizna caía del cielo. De no ser por los charcos y el sonido de las gotas de lluvia al caer de los aleros, nadie se daría cuenta de que llovía. Rolf cerró suavemente la ventana y luego regresó silenciosamente a la cama, mirando a la niña que aún dormía. Shirley dormía plácidamente, boca arriba en la cama, con su larga cabellera color vino esparcida sobre la almohada. Se veía serena, respirando suavemente, dócil como un gatito. La fina manta no la cubría adecuadamente, dejando al descubierto una sección de su hombro blanco como la nieve y los tirantes blancos de su camisón. Sus clavículas eran redondeadas y sobresalían ligeramente hacia afuera, su piel era suave y delicada y llevaba alrededor del cuello el colgante que el niño conocía también. Rolf se sentó en el borde de la cama, observando a Shirley en silencio durante un buen rato. Finalmente, la besó suavemente en la frente, la cubrió con la manta y se dio la vuelta, entrando en su baúl. La habitación volvió a quedar en silencio. Las pestañas de Shirley temblaron levemente mientras abría lentamente los ojos, con la mirada perdida en el techo. La niña se despertó cuando Rolf la besó y se sintió aliviada de que él no le hiciera nada más inapropiado. Pero aunque me sentí aliviado, también me sentí un poco decepcionado. Sin embargo, Shirley se tocó la frente y luego comenzó a reír tontamente nuevamente. En el baño de la caja, Robe tomó una ducha fría, reprimiendo por completo la inquietud en su corazón. De repente se dio cuenta de que compartir la cama con Shirley era el entorno perfecto para practicar oclumancia. Si un día uno puede alcanzar un estado mental libre de deseos como este, probablemente habrá dominado la técnica de oclumancia hasta el punto en que ni siquiera Voldemort podía ver a través de ella. Por supuesto, al igual que el manual del girasol, este método puede arruinar fácilmente la vida de una persona. Después de ducharse, Rolf regresó a la cabaña y comenzó a preparar el desayuno. Se negó rotundamente a comer más en el refectorio del monasterio. Rolf sacó el huevo y estaba a punto de romperlo cuando oyó pasos en la entrada. Se giró y vio entrar a Shirley. Llevaba un camisón blanco y su largo cabello rojo caía en cascada por su espalda hasta el pecho, atado simplemente con un pañuelo de seda dorado, lo que la hacía parecer excepcionalmente serena. ¿Estás despierto?, sonrió Rolf. ¿Dormiste bien anoche? Shirley se sonrojó un poco. Aunque lo más íntimo que hizo anoche fue besarse, seguía siendo una locura dormir en la misma cama. Tenía un poco de miedo de mirar el rostro cálido y sonriente del niño, por lo que simplemente dijo un suave HMM y corrió rápidamente al baño para calmarse.
Después de lavar los platos, la niña comenzó a ordenar la habitación de Rolf, poniendo los libros desordenados nuevamente en la estantería y guardando los objetos colocados al azar dentro de la caja. Después de terminar su trabajo, Rolf casi había terminado de preparar el desayuno, y los dos se sentaron a la mesa a comer. Cada persona recibió un huevo frito doble, un pan con mantequilla y una taza grande de leche rehén recién exprimida. Shirley bebió hasta la última gota de leche porque había descubierto en los últimos 6 meses que la leche rehén tenía efectos sobre la belleza y la nutrición de la piel, y también podía promover el desarrollo físico. Después de terminar su comida, Robe caminó hacia la estantería, sacó un pergamino amarillento y encontró un mapa de Escocia. La niña se estaba peinando frente a un espejo cuando vio a Rolf acercándose y preguntó suavemente, ¿qué pasa? Tengo algo que mostrarte. Rolf desdobló el pergamino amarillento y la niña lo miró atentamente y descubrió que era un mapa de Inglaterra, pero los nombres de los lugares marcados en él eran muy extraños. Muchas de las montañas y lugares que Sherry conocía eran diferentes a los suyos, y también había muchos nombres de reinos de hadas que solo podían encontrarse en la historia de la magia. Hace 1000 años, fui al reino de Cardia para recuperar la espada de Gryffindor, y el profesor Flepus me dio este mapa. Rolf bajó la voz y dijo, no se lo devolví después, simplemente lo guardé. Como estaba hecho de pergamino, todavía está bien conservado. Shirley, mira aquí, dijo Robe en voz baja, señalando el mapa de pergamino. La tumba del profesor Ravenclaw está aquí, en un bosque, que los magos llamaban el Bosque de la Muerte. Shirley miró el mapa moderno de Escocia con expresión de sorpresa y dijo, ¿parece estar cerca de esta ciudad? Sí, asintió Rolf. Este es, en realidad, el límite exterior del Bosque de la Muerte, pero durante los últimos 1000 años, con la tala y las actividades de los muggles, el bosque ha quedado completamente destruido. Estas no eran cosas que Elena le dijo a Robe, sino cosas que él sabía como testigo en el funeral de Ravenclaw hace 1000 años. Por supuesto, solo cuando Robe vio el río Clyde recordó esto. La niña dejó de peinarse y exclamó sorprendida, ¿estoy tan cerca de la tumba del profesor Ravenclaw? ¡Qué coincidencia! Es realmente una coincidencia. Rolf observó a Shirley con atención. Si no hubiera viajado 1000 años atrás, habría pensado que era solo una coincidencia, pero ahora sentía que tal vez no lo era. Shirley miró fijamente al niño y preguntó, entonces, ¿cuáles son tus planes? Ya que estamos aquí, considerémoslo una visita de regreso, dijo Ralph en voz baja. Te llevaré a la tumba del profesor Ravenclaw. Shirley asintió sin dudarlo y continuó peinándose el cabello, mientras el niño permanecía sentado tranquilamente a su lado. La muchacha se sintió un poco avergonzada por la mirada y estaba a punto de hablar cuando Rolf habló primero. Déjame ayudarte. Shirley giró la cabeza ligeramente para mirar a Rolf, quien se había ofrecido como voluntario, dijo un suave HMM, le entregó el peine y luego se giró para sentarse nuevamente a su lado. Luego peinó suavemente el suave cabello de la niña con una mano y la otra, sosteniendo un peine de madera. Shirley se sorprendió al descubrir que los movimientos del niño eran muy hábiles y no la lastimaban en absoluto, por lo que preguntó en voz baja, Rolf, ¿sabes cómo hacer una cola de caballo? No, dijo Rolf negando con la cabeza. Nunca lo he probado. Shirley le entregó una goma para el pelo y le guiñó un ojo juguetonamente. ¿Quieres probarte esto? Rolf se sintió tentado. Tomó la goma, extendió la mano y recogió el cabello de Shirley en un pequeño moño. Justo cuando estaba a punto de estirarla y atarla, esta rebotó juguetonamente. La ceja de Rolf se movió ligeramente cuando Shirley le entregó la segunda goma para el pelo. Esta vez no rebotó, pero después de una sola vuelta, su largo cabello ya se deslizaba suavemente. Lo que siguió solo puede describirse como un caos total. O la cola de caballo estaba atada demasiado fuerte o demasiado floja. Rolf finalmente logró hacerse la coleta, aunque estaba demasiado torcida y apenas se sostenía. Sonrió con disculpa y dijo, ¿no es demasiado feo? ¿Por qué no te quitas el pelo y te lo recoges tú misma? Shirley sonrió, tomó la mano de Rolf y la colocó sobre su coleta. Al mirar al chico a través del espejo, sus ojos eran tan dulces como el agua mientras decía, está bien, te enseñaré. Gracias a Yu por la generosa donación. Fin de este capítulo. Capítulo 485. El Tomb Raider. Hace 3 años, durante las vacaciones de Navidad, Rolf conoció a Elena por primera vez en el Orient Express, y ella quiso llevarlo a robar, a heredar los tesoros de la tumba de su madre. El entonces joven Rolf rechazó directamente la petición de Elena. Después de todo, Meugh le había enseñado a Ralph desde una edad temprana que los Scamander eran una familia honesta y respetable que nunca hacía nada ilegal. Por lo tanto, es muy poco probable que Rolf se dedicara a robar tumbas. Solo robaría la tumba de Ravenclaw. Además, una tumba perteneciente a uno de los 4 gigantes debe ser extremadamente peligrosa, y Robe siempre es cauteloso y no está dispuesto a correr riesgos. Pero a medida que viaja 1000 años atrás, Rolf se encuentra con 3 de los 4 grandes, y también tiene una breve pero profunda conversación con Rowena Ravenclaw junto al Pozo de la Muerte. Desde entonces, Robe ha cambiado de opinión. Quería entrar en la tumba de Ravenclaw para ver si le había dejado algo importante. Ravenclaw se quedó con el Pozo de la Muerte para sí mismo, así que no dejaría algunas reliquias en la tumba. Además, la tumba contiene los cuerpos de Ravenclaw y Elena. Como coleccionista de hace 1000 años, Ralph quiere volver a visitarlos 1000 años después. ¿Es cierto, como afirma Flepus, que el cuerpo es incorruptible y está bien conservado? Entonces, después del desayuno, Rolf aprendió a hacer una cola de caballo con Shirley, y luego la llevó fuera del convento para encontrar la tumba de Ravenclaw. Viajaron en sus escobas voladoras, remontando el río Clyde y pronto llegaron a una montaña imponente. Rolf reconoció el lugar de un vistazo. Le susurró a la chica de la cola de caballo. La tumba de Ravenclaw está escondida al pie de esta montaña. Al oír esto, Shirley contempló las cimas de las montañas. Vio las colinas y estribaciones cercanas, de color marrón oscuro, mientras que las montañas que se extendían tras ellas eran más altas y grises, y más allá se alzaban imponentes picos blancos. ¿Cómo entramos? Preguntó con curiosidad. La tumba debería tener una entrada, ¿no? Rolf recordó por un momento y dijo lentamente. Recuerdo que la entrada al palacio subterráneo estaba al pie de la montaña en el lado sur. Shirley miró en la dirección que señalaba el niño y vio un gran bosque en la ladera sur, mientras que al pie de la montaña estaba el ancho río Clyde, que serpenteaba a través del paisaje en un enorme arco. El río debe haber sido desviado, inundando la entrada, supuso Shirley.
Rolf también lo pensó, esto es bastante normal. Es común que los grandes ríos cambien su curso a lo largo de 1000 años. Los dos volaron hacia la ladera sur, donde se extendía una exuberante vegetación y una suave brisa agitaba las hojas en las copas de los árboles. Rolf miró hacia las montañas circundantes, mientras Shirley, que estaba mirando hacia abajo, de repente señaló hacia la distancia y dijo, Rolf, mira, ¿qué es eso? El niño detuvo su escoba voladora y miró hacia abajo. Vio un agujero circular oculto en un matorral de espinas. La abertura es lo suficientemente amplia como para que dos personas caminen juntas. La distancia entre las aberturas es uniforme y hay escalones debajo para bajar. Está claro que se trata de un agujero excavado por el hombre. Aunque Robe no era un profesional, había viajado con Newt y lo había escuchado hablar de sus exploraciones de varias tunas grandes. Así que a simple vista puedes decir que es un agujero de robo. El rostro de Rolf se ensombreció. Parece que alguien ha desenterrado la tumba de Ravenclaw. Si bien el mundo mágico no tiene saqueadores de tumbas, sí tiene una profesión similar llamada rompemaldiciones. Este es un puesto específicamente reclutado por las hadas. Su principal tarea es descifrar la magia de tumbas antiguas u otros sitios históricos y traer los tesoros de vuelta de gringos. El hermano mayor de Charlie, Bill Weasley, se convirtió en descifrador de hechizos después de graduarse y se especializó en descifrar tumbas antiguas en Egipto. Por lo tanto, ver el agujero del saqueador de tumbas no es una buena noticia. Al menos indica que un rompedor de maldiciones ha estado aquí. Es difícil decir si se había perforado o no un pasaje hacia la tumba. Los dos continuaron volando hacia adelante, y Rolf centró su atención en el suelo, descubriendo 4 agujeros más de saqueo de tumbas, lo que lo preocupó un poco. La tumba de Ravenclaw no puede ser robada por algún tonto, ¿verdad? Cuando se acercaban al final de la colina, Robe se detuvo de repente y se llevó un dedo a los labios, emitiendo un suave sonido de silencio. Shirley comprendió y aguzó el oído en silencio, escuchando atentamente. Oyó voces débiles, pasos pesados y ruidos de raspaduras, y el sonido de piedras y ramas cayendo, lo que indicaba que alguien estaba bajando por la empinada ladera bordeada de árboles y acercándose gradualmente a la orilla del río en la parte inferior de la colina. De repente alguien habló, una voz áspera y ronca que Rolf reconoció inmediatamente como el graznido de un duende. Tertius, hemos llegado hasta aquí y te diré la verdad. Esta no es la tumba de Ignacia Wildsmith. El mago llamado Tertius dejó escapar un suspiro decepcionado. Puck, me engañaste. Esperaba encontrar la receta de los polvos flu en la tumba, pero ahora estoy muy decepcionada. Ignatius Wildsmith fue un brujo del siglo XIII que inventó el famoso polvo flu. El polvo flu es un artículo mágico monopolizado. Su fórmula ha estado en poder de la compañía Flowbone durante 6 siglos. La gente ha estado intentando descifrar la receta del polvo flu y desarrollarla ellos mismos, pero todos han fracasado. Se rumorea que la receta fue encontrada en la tumba de Ignatius Wildsmith, pero nadie ha podido localizar su tumba. Como el desentrañador más destacado de Gringotts, Tertius fue atraído allí por Poker, solo para que, al llegar, le dijeran que no era la tumba de Ignacia Wildsmith. Esto hizo que Tertius se sintiera como si lo hubieran engañado y estaba furioso, queriendo matar al viejo diablo que tenía frente a él. Tertius, no te enojes, se rió entre dientes el hada Poker. Aunque esta no es la tumba de Ignatius Wildsmith, la persona enterrada aquí es 100 veces más noble que ella. ¿Quién es? Preguntó Tercio con curiosidad. Poker sonrió y dijo lentamente, Rowena Ravenclaw. Silencio, un largo silencio. Poker estaba bastante contento con la sorpresa en el rostro de Tertius, y se rió entre dientes. Comparados con los ajuares funerarios de Ravenclaw, ¿qué son los polvos flu? No sirven para nada. Tercio quedó realmente sorprendido y permaneció sin hablar durante un largo rato antes de decir finalmente con incredulidad. ¿Cómo supiste que esta era la tumba de Ravenclaw? Cuando se mencionó esto, Poker dijo con cierto orgullo. Cuando estaba excavando las ruinas del antiguo reino de las hadas de Nadia, descubrí artefactos dejados por el rey Lenac I, y una de las tablillas de piedra registró este evento. Lenac I, y murmuró Tertius. ¿Es él el rey duende que forjó las espadas para Gryffindor? Es él, Lenac I. Un gran rey. El mejor maestro forjador de armas de hace 1000 años. Exclamó Puck con orgullo. Él rápidamente lo corrigió. Sin embargo, el rey Lenac I nunca forjó una espada para Gryffindor. Fue Gryffindor quien, al enterarse de esto, envió hombres a robarla. Todos los duendes conocen esta historia. Gryffindor primero envió a 2 estudiantes al Valle de Nadia. Como eran invitados de Hogwarts, y uno de ellos incluso afirmaba ser hijo de Slytherin, el rey Lenac I los recibió calurosamente. Pero ellos pagaron la bondad con enemistad, entrando a escondidas en la bóveda del tesoro y robando la espada. El rostro de Poker se contorsionó de rabia, como si él mismo hubiera sido el que había perdido la espada. Justo cuando Lenac I estaba a punto de atrapar a los 2 ladrones, llegó Gryffindor. Tampoco era rival para Lenac I, pero aún así logró escapar con ellos. Cuando Tertius escuchó a Pock decir que Gryffindor fue derrotado por Lenac I, se volvió escéptico de la historia. Entonces, de repente, preguntó bruscamente, ¿el hijo de Slytherin? Así es, dijo Pock. Gryffindor envió a 2 estudiantes, una de las cuales es tu profetisa mágica, Cassandra Trelawney. También había un joven que decía ser un chico de Slytherin y dijo que quería casarse con Helena, la hija de Ravenclaw, razón por la cual el rey Lenac I les dio una bienvenida tan cálida. No muy lejos, Rolf tenía una expresión extraña en su rostro, como si estuviera hablando de sí mismo. Sherry, que estaba cerca, también levantó la vista y miró al chico. Le había oído describir el proceso de obtención de la espada, que incluía usar a perejil para hacerse pasar por el hijo de Slytherin. Pero nunca le he oído decir nada sobre casarse con Helena Ravenclaw. Fin de este capítulo. Capítulo 486. Matar y ser asesinado. Los Pokémon maldijeron a los hijos de Gryffindor y Slytherin cuando robaron la espada del duende. Tertius escuchó con indiferencia. Como antihechicero de Gringotts, lidiaba con goblins a diario y conocía bien sus defectos. Codicioso, obsesionado con el dinero y mentiroso. La habilidad del hada para embellecer historias no es menor que la de la reconocida periodista Rita Skeeter, así que tome sus historias con cautela. Además, a Tercio no le importaba la cuestión histórica de la propiedad de la espada. Estaba más preocupado por ¿dónde están las tunas de Ravenclaw? La entrada está en el fondo del río Clyde, dijo Poker con considerable orgullo. He estado aquí varias veces, he limpiado el cieno y he encontrado con éxito la entrada al palacio subterráneo, pero
Pero no puedes abrir la puerta, así que necesitas que te ayude a romper el hechizo, dijo Tertius. Así es, exclamó Poker con entusiasmo. Eres el mejor descifrador de gringos. Has abierto tantas tumbas de faraones en el Valle de los Reyes. Tertius rió con suficiencia. Pero esta es la tumba de Ravenclaw. Era la bruja más sabia del mundo. Abrir su tumba será muy difícil. Poker sabía que Tertius le estaba pidiendo un pago y se rió. Si podemos entrar en este tesoro, dividiremos el botín al 50%, ¿qué te parece? Tercio se sorprendió mucho y sus ojos se dirigieron hacia el viejo zorro que tenía delante. Parece que la magia en la entrada es realmente poderosa, dejando a Bob completamente indefenso, de lo contrario, no habrían podido dividir las ganancias 50-50. Su corazón dio un vuelco, y rápidamente sonrió y dijo, trato, llévame aquí rápido. Los dos continuaron caminando hacia adelante y finalmente llegaron a la orilla del río. Después de la fuerte lluvia, el río, que ya estaba turbulento, creció y el agua pasó rugiendo, arrastrando barro, hierba flotante y árboles muertos rotos. Tercio contempló el vasto y turbulento torrente marrón y no pudo evitar fruncir el ceño y preguntó, ¿vamos al fondo del río? El agua parecía profunda y de corriente rápida. No quería hundirse y ser arrastrado por la corriente subterránea. No hace falta. Poker pisó una roca plana y dijo emocionado. Hace mucho tiempo cavé un túnel que conduce directamente a la entrada del palacio subterráneo. Poker agitó su brazo y la roca flotó lentamente hacia arriba, revelando un agujero de más de 1 metro de diámetro. Poker encendió una lámpara de aceite y entró primero en la cueva, seguido de cerca por Tertius, que era mucho más alto que el duende y tuvo que agacharse. Las llamas anaranjadas los guiaron. El túnel era tortuoso y cada vez más estrecho. Tras caminar un buen rato, finalmente llegaron a una cueva oscura y sombría. Esta es la entrada a la tumba. Poker se dirigió hacia una roca, sacó una daga de su bolsillo y la cortó, solo para producir una larga hilera de chispas cegadoras. Ni siquiera la daga forjada por las hadas pudo atravesarla. Tertius finalmente creyó que Poe no había mentido. Dio un paso adelante, primero presionando su oreja contra la pared de roca como si estuviera escuchando, luego golpeando la roca con su varita y murmurando encantamientos. Los ojos de Poker se abrieron de par en par cuando vio que la roca, una vez opaca y sin vida, lentamente revelaba líneas tenues y delgadas, como esbeltas vetas plateadas, que se extendían por la roca. Al principio, eran como seda de araña pálida, muy delgadas, y solo parpadeaban intermitentemente cuando la varita las tocaba, pero a medida que el hechizo de Tertius se hacía cada vez más rápido, las líneas se volvían más anchas y claras. Finalmente, todo el patrón se vuelve discernible. Un águila gigante, que lleva una corona a su cabeza, agarrando entre sus garras una criatura mágica parecida a un pez. Tercio tocó suavemente el águila con su varita y murmuró un hechizo. Las líneas plateadas brillaron y luego se desvanecieron, la enorme roca gris permaneció inmóvil. ¿Cómo está? Preguntó Poker con impaciencia. Difícil, difícil, difícil. Tercio miraba fijamente la pared de roca, con el ceño fruncido. Nunca había visto magia como esta. No me extraña que sea Ravenclaw. Ni siquiera tú puedes abrirlo. Poker estaba algo decepcionado. Tertius miró a Poker, luego dio un paso atrás y dijo, esta es la tumba de Ravenclaw. Necesitaremos algo de paciencia y tiempo. ¿Cuánto tiempo te tomará? Es difícil decirlo, rió Tertius. Sin embargo, hay algo que creo que debemos discutir primero. ¿De qué van a hablar? Preguntó Poker. ¿Cuándo vas a morir? De repente, Tertius levantó su varita y un rayo de luz salió disparado de su punta y aterrizó en Poker. Antes de que Poker pudiera reaccionar, la magia negra lo abrió desde la columna hasta el abdomen, rociando sus órganos internos y sangre, que eran tan rojos como el buen vino. Poker se desplomó al suelo, exhalando mucho más de lo que inhalaba. Tertius se acercó, se agachó y rió suavemente. No me culpes por ser despiadado. Esta es la tumba de Ravenclaw. ¿Cómo puedo dividirla al 50-50? No estaría dispuesto a dividirla ni al 91-10. Además, podría haber una tiara de Ravenclaw que lleva 1000 años desaparecida en la tumba. Si la encuentran, ¿te la dará a ti o a mí? Tendremos que luchar en algún momento, así que mejor acabaré contigo ahora. Poker miró fijamente a Tertius, pero la sangre brotó de su boca, dejándolo sin palabras. No me mires así. Ya que estás aquí para robar tumbas y hacer cosas tan ilegales, deberías estar preparado para que te maten, dijo Tertius con una risita. Pero no estés triste. Una vez que rompa el hechizo y entre en esta tumba, te enterraré allí también. Ser enterrado en la misma tumba que Ravenclaw es el mayor honor de tu vida. De repente, se escuchó una voz suave. La profesora Ravenclaw es mi respetada mayor. Que entierren a un duende en su tumba, yo, como joven, no puedo aceptarlo. Al oír la voz del desconocido, Tertius sintió un escalofrío. Se levantó de inmediato, agarró su bastón y miró a lo lejos. Sin embargo, al reconocer a la persona que había llegado, Tercio, que había estado extremadamente asustado, recuperó instantáneamente la compostura. La cueva estaba tenuemente iluminada, y aunque no podía ver claramente el rostro del recién llegado, podía decir que era solo un niño, no un mago adulto. Tertius reveló una sonrisa siniestra y misteriosa y dijo: Chico, ¿nos seguiste? Fue solo un encuentro casual. Ya he estado aquí antes, parado justo donde estás tú, dijo Rolf con una sonrisa. El lugar donde yace ese duende llamado Poke es donde estuvo el profesor Hufflepuff, pero eso fue hace 1000 años. Tercio casi se rió ante este comentario, pensando que el niño definitivamente estaba loco. Hufflepuff otra vez, y de hace 1000 años otra vez, eres tan anticuado, ¿por qué no dices simplemente que asististe a un funeral de Ravenclaw? Rolf dijo con una expresión extraña. Tienes razón, asistí a un funeral e incluso ayudé a Ravenclaw a cargar el ataúd. Podría decir que soy un Gryffindor. Tertius volvió a levantar la varita, con el rostro contorsionado en una mueca grotesca, y gritó: Avada Kedavra. Con un paso lateral aparentemente sin esfuerzo, Rolf esquivó por poco la luz verde en un abrir y cerrar de ojos. Levantó la vista bruscamente, con los ojos brillando con una luz serpenteante, y dijo fríamente: Mirada de muerte. Tertius vio los ojos mágicos del niño, su expresión se congeló, su cuerpo se puso pálido y rígido, sus ojos se abrieron y de repente se desplomó al suelo. Gryffindor es mucho más guapo que tú, dijo Ralph con calma mientras daba un paso adelante. Por supuesto, Gryffindor todavía es muy inferior a mí, un hecho que incluso el profesor Hufflepuff reconoce.
Fin de este capítulo. Capítulo 487. Los placeres perversos de Ravenclaw. Ralph nunca esperó que su viaje con Sherry para encontrar la tumba de Ravenclaw los llevaría a dos ladrones de tumbas. Nunca imaginó que los dos saqueadores de tumbas se enfrentarían entre sí por la división del botín, y aún no habían abierto la puerta de la tumba. Esto es un poco como soñar que has ganado 5 millones, despertarte y tener miedo de que tu pareja se quede con tus ganancias de la lotería, por lo que te apresuras a pedir el divorcio. Es definitivamente de humor negro. Solo se puede decir que Poker, ese viejo zorro, tuvo mala suerte en su elección de compañero, encontrando a un hermano falso que lo ayudara a robar tumbas. Tertius era realmente despiadado, pero tuvo la mala suerte de encontrarse con Rolf e intentar matarlo, lo que significaba que se encontraría con su creador antes de lo esperado. Después de tratar con Tertius, Rolf miró hacia arriba y examinó la cueva. Aunque conocía la ubicación del cementerio, después de 1000 años y con el río cambiando de curso, la entrada había quedado bloqueada desde hacía tiempo. Si quisiera venir aquí él mismo, probablemente tendría que excavar un buen rato. Ahora que puede encontrar lo que ya hay, es una grata sorpresa. Sherry se acercó en silencio. No dijo nada, simplemente agitó su varita y envolvió el espantoso cadáver en una tela blanca. El pasado Halloween, Shirley siguió a Rolf a la casa de los gritos para matar a Peter. Era la primera vez que veía a un muerto, y de inmediato sintió arcadas, bastante avergonzada. A partir de ese momento, la niña acudía a menudo a la biblioteca para consultar libros sobre cadáveres y se sumergía en ambientes sangrientos, obligándose a acostumbrarse a esa repugnante sensación. El mundo mágico no es seguro. Las batallas pueden estallar en cualquier momento al encontrarse con magos oscuros. Sherry no quería cargar a Rolf vomitando durante una batalla porque no soportaba los cadáveres. La chica de la cola de caballo estaba aún más reacia a ser simplemente una asistente que criaba criaturas mágicas. Anhelaba ayudar a Ralph de la misma manera que Tira había ayudado a Leut. Así que después de un año de entrenamiento deliberado, Shirley manejó los cadáveres con notable compostura, excepto por una tez ligeramente pálida, su actuación fue sobresaliente. Rolf caminó hacia la roca y tocó suavemente el mural plateado en la roca. Un águila gigante, con una corona en su cabeza y un pez plateado en sus garras. Después de deshacerse del cuerpo, Shirley se acercó cargando una caja y preguntó con curiosidad. ¿Esta puerta requiere una llave, una contraseña o algún otro hechizo para abrirse? Rolf sonrió con ironía y dijo, para ser honesto, yo tampoco lo sé. Nunca he estado adentro. ¿No fuiste al funeral de Ravenclaw? La chica de la cola de caballo miró al chico, preguntando confundida. Si no entran al cementerio, ¿cómo meten el ataúd? El funeral se celebró en Hogwarts, explicó Rolf. Más tarde, la profesora Uflepus trajo el ataúd aquí, y yo la acompañé. Pero la profesora Uflepus no entró en el cementerio, simplemente empujó el ataúd hacia la roca, y esta pasó directamente a través de ella. Mientras hablaba, Ralph tomó la daga mágica de Puck y la arrojó contra la piedra. La daga golpeó la piedra y cayó al suelo con un crujido metálico. Verás si no todos los muertos pueden entrar. Debe haber algún tipo de magia que Ravenclaw lanzó sobre el ataúd de antemano. Rolf miró el perfil de Shirley y susurró. Ya te dije que Ravenclaw veía su futuro en el pozo de la muerte. Sabía que iba a morir y probablemente se preparó con antelación. Entonces, ¿no podemos entrar los dos? Rolf respondió con un suave HMM. No sabía si Elena tenía una solución, pero ella no estaba allí ahora mismo. El niño reflexionó un momento y luego dijo, he estado pensando, ¿podría ser que necesitemos recolectar todo lo representado en los murales para poder entrar? El mural representa una enorme águila que lleva una corona en la cabeza y un pez plateado en sus garras. Rolf tiene la corona y el pececillo de plata de Ravenclaw, pero nunca ha visto esa águila. Shirley levantó la vista y miró fijamente el mural, con los ojos pegados a él, como si estuviera completamente cautivada. La niña no pudo resistirse a extender un dedo delgado y acariciar suavemente el mural. Entonces sí, en un instante, Shirley desapareció en el aire, como si alguien la hubiera agarrado y arrastrado a otro mundo. Rolf observaba la escena con incredulidad, con el rostro lleno de asombro. Rápidamente golpeó la roca y gritó. Shirley, ¿estás bien? ¿Entraste en la tumba o qué pasó? Pero no hubo respuesta, lo que inmediatamente entró en pánico en Rolf, quien se preparó para lanzar un hechizo sobre la piedra. En ese momento, el contorno de una puerta gigante apareció silenciosamente en la piedra y, lentamente, se dividió en dos. Rolf miró con asombro la puerta, que se abrió lentamente. Shirley se asomó por la rendija, sonriéndole al chico. Luffy se quedó atónito por un momento, luego, olvidándose de la puerta, corrió hacia adelante, agarró a la chica de la cola de caballo por la muñeca, revisó su cuerpo y preguntó con preocupación, ¿estás bien? Los ojos de Shirley parpadearon. Rolf, que siempre se mantenía tranquilo y sereno ante cualquier cosa, era la primera vez que lo veía tan ansioso. La niña sintió una oleada de dulzura en el corazón, sus ojos se llenaron de risa y dijo en voz baja, estoy bien, muy bien. Solo toqué la piedra y fui absorbida, luego rápidamente te abrí la puerta. Rolf exhaló un suspiro de alivio y luego preguntó confundido, ¿fuiste absorbido por la piedra? Sí, acabo de tocar el mural. Shirley miró fijamente la piedra, con los ojos llenos de confusión. Rolf se quedó en silencio, luego miró profundamente a la niña antes de examinar también la puerta de piedra. Estas dos puertas se abren hacia afuera. Desde adentro se pueden abrir con un simple empujón de ambas manos, pero desde afuera probablemente solo se puedan abrir siendo succionadas por piedras. En cuanto a por qué Shirley pudo entrar, Ralph tenía algunas conjeturas, pero no estaba seguro. Como ya estaban allí, no había razón para que se fueran. Ralph condujo a Sherry por las escaleras y se adentraron en la tumba. Usando la luz de la varita mágica, subieron una escalera de piedra, pero después de unos pocos pasos, la escalera dejó de funcionar. Algunos escalones de piedra son anchos y grandes, otros son estrechos y pequeños, y se balancean precariamente. Algunos escalones desaparecen de repente a mitad de camino. Algunos caminos están bloqueados por piedras. Tienes que pincharlas con tu varita mágica. Si pinchas en el punto correcto, la piedra se moverá. Si pinchas en el punto equivocado, solo podrás avanzar. Después de subir un rato, Shirley comentó bruscamente, ¿esto parece ser exactamente igual a la escalera de Hogwarts? Rolf se quedó sin palabras. Ravenclaw incluso había construido una escalera de Hogwarts en su propia tumba. ¿Era esta realmente la escalera de la felicidad de Ravenclaw, llevándoselo todo consigo incluso en la muerte? Eso es increíblemente retorcido.
Caminaron durante más de media hora, subiendo y bajando en la oscuridad, y finalmente subieron a la plataforma superior. Ralph levantó su varita en alto y una luz deslumbrante emanó de su punta, iluminando un área grande. Cuando finalmente vio lo que había a lo lejos, sus ojos se abrieron y se quedó paralizado. Fin de este capítulo. Capítulo 488. La manzana dorada de Ravenclaw. Ralph alzó su varita. Su tenue luz brilló e iluminó la plataforma vacía. Lo que vio lo dejó paralizado. ¿Vio un ataúd? Este es el cementerio de Ravenclaw. Ver un ataúd no es sorprendente. Es su ausencia lo que resulta realmente inquietante. El problema es que Rolf no vio los ataúdes de Ravenclaw y Helena en su memoria. Solo vio este ataúd de madera desconocido. Mientras Rolf acercaba a Sherry, la miró unas cuantas veces más y se alarmó cada vez más. El ataúd yacía solo en la plataforma alta, su superficie no tenía ninguna marca, excepto un diseño simple en la tapa. Ojos triangulares, con una línea vertical en el medio de la pupila. El símbolo de las reliquias de la muerte. El verano pasado, cuando Rogue viajaba a América en el Mayflower, se encontró con un barco fantasma con un ataúd de madera arrastrado por la popa. Son exactamente iguales. Pero ese ataúd estaba flotando en el océano Atlántico y nunca debería haber terminado en la tumba de Ravenclaw. Rolf le contó a Shirley sus dudas y luego especuló. ¿Podría haberlo traído alguien? Pero esta es la tumba de Ravenclaw. ¿Cuántos magos pueden entrar aquí? Preguntó la chica en voz baja. Sí. Rolf reflexionó un momento, luego frunció el ceño y dijo, ¿pero no entramos nosotros dos también? Shirley guardó silencio un momento, completamente desconcertada por el motivo de su entrada. Entonces, de repente, la chica se dio cuenta, con un reflejo agudo, de que había crecido en un monasterio no lejos de la tumba de Ravenclaw, lo cual parecía improbable que fuera una coincidencia. Reprimiendo sus dudas internas, Shirley continuó en voz baja. Podría ser un estilo similar. Quizás la propia Ravenclaw colocó este ataúd. ¿No dijiste que sabía que iba a morir y que podría haber hecho preparativos con antelación? Rolf asintió levemente. Esa posibilidad era de hecho más probable. Entonces la pregunta es ¿quién está enterrado en este ataúd? Rolf dio un paso adelante, agarró la tapa del ataúd con ambas manos y empujó con todas sus fuerzas. Shirley también acudió a ayudar, pero la tapa de madera del ataúd no se movió, como si estuviera clavada. El niño volvió a agitar su varita, pero la tapa del ataúd permaneció inmóvil. Incluso apuñaló el ataúd de madera con una daga mágica, pero no apareció ni un solo rasguño. Parece que hay magia ahí arriba, suspiró Rolf, preparándose para volver y preguntarle a Helena si sabía algo al respecto. Vamos a mirar alrededor y ver si podemos encontrar los ataúdes de Ravenclaw y Helena. Shirley asintió y se dirigió hacia el norte, mientras Rolf buscaba hacia el oeste, pero pronto llegaron al final del lado oeste, sin encontrar nada más que paredes de roca negra. Rolfe. Rolfe. Gritó Shirley de repente. Ven a ver esto. Al oír esto, Luffy corrió rápidamente hacia el norte y finalmente se detuvo junto a la chica de la cola de caballo. Mirando a lo lejos, vio unos escalones de piedra que conducían a un pequeño lago. En el centro del lago, hay una pequeña isla con un imponente árbol centenario. El tronco es tan grueso que 4 o 5 personas pueden abrazarlo, y sus ramas y hojas se extienden exuberantes, cubriendo todo el lago. Las ramas estaban cubiertas de hojas plateadas que brillaban en la oscuridad, y las puntas de las ramas estaban cargadas de manzanas que brillaban con luz dorada. Rolf se quedó allí atónito y murmuró, la manzana dorada. De repente entrecerró los ojos, como si hubiera visto algo, y dijo al darse cuenta. Este manzano dorado viene de Avalon, debe haber sido una semilla traída por el profesor Ravenclaw y plantada aquí. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Shirley con curiosidad. ¿Oíste a Ravenclaw mencionarlo hace 1000 años? No. Ralph negó con la cabeza, señaló a lo lejos y susurró. Mira allí, en el tronco del árbol hay un rostro humano ensangrentado. Vi un sauco en Mulmengard con rostros humanos en su tronco. Grindelwald me dijo que el árbol provenía de Avalon. También me dio una semilla, que planté en la caja. Shirley se puso de puntillas, intentando ver a lo lejos, pero desafortunadamente la distancia era demasiado grande y su vista era muy inferior a la de Rolf, por lo que no podía ver en absoluto el rostro del que hablaba el chico. Te llevaré a la isla, dijo Robe, donde podrás ver con claridad. Shirley tarareó en señal de acuerdo y estaba a punto de abrir la caja y sacar su escoba voladora cuando Rolf se rió entre dientes. No hay necesidad de esa molestia, te llevaré y volaré allí. Antes de que la chica de la cola de caballo pudiera reaccionar, Luffy ya la había tomado en sus brazos, la había levantado en el aire y había volado lentamente hacia el centro del lago. Sherry estaba en sus brazos y no se resistió. Sus pestañas temblaron levemente mientras examinaba su perfil con franqueza y honestidad. Cuando voló al centro del lago, Rolf vio una rama que colgaba hacia abajo, con 2 regoletas manzanas doradas colgando. Dijo en voz baja. Shirley, recógelas y pruébalas después, el árbol de sauco que plantó Grindelwald tiene el efecto de restaurar rápidamente la magia con solo comer sus hojas. Esta es una fruta, comerla seguramente tendrá efectos milagrosos. La niña tarareó en señal de acuerdo y extendió la mano para agarrar la manzana, pero ya sea porque estaba acostada en los brazos del niño y no podía ejercer mucha fuerza, o porque la manzana estaba demasiado apretada a la rama, no pudo sacarla incluso después de un par de intentos. Rolf cambió inmediatamente su posición de sujeción, levantando suavemente los brazos para levantar las respingones nalgas de Shirley, haciéndole más fácil ejercer fuerza. Pero hubiera sido mejor si no lo hubiera hecho. Una vez que lo hizo, la respiración de Shirley se aceleró. No llevaba su gruesa túnica de monja, se había puesto su propia ropa. A través de la tela suave y fina, podía sentir claramente la huella de la mano del niño. Shirley no sabía si era la temperatura de la palma de Ralph o la suya propia, pero sus nalgas ardían. La chica de la cola de caballo se sonrojó profundamente y permaneció en silencio. Luffy notó que algo andaba mal con la niña en sus brazos y preguntó suavemente, ¿qué pasa? Shirley lo miró con resentimiento. La chica en la oscuridad era delicada y hermosa, con el rostro ligeramente ruborizado. Simplemente negó con la cabeza y dijo, no, no es nada, estoy bien. Les tomó unos buenos 10 minutos recoger las 2 manzanas, dejando a Rolf y Shirley empapados en sudor. El niño no pudo evitar maravillarse, incluso las manzanas de Avalon son únicas. Como ambos estaban tan cansados, tuvieron que reducir la velocidad de vuelo. A pesar de ser solo unos cientos de metros, Rolf cargó a la esbelta y suave Sherry durante más de 10 minutos. Probablemente sean nadadores más rápidos que ambos.
Por supuesto, la imagen de Rolf sosteniendo a la niña, y la niña sosteniendo la regordeta manzana dorada, se convirtió en una escena hermosa y agradable en el lago. Lamentablemente nadie puede verlo ahora. Después de llegar a la isla, Rolf dejó a Shirley en el suelo y miró a su alrededor. Todavía no vio los ataúdes de Ravenclaw y Helena, pero sí vio una estatua de tamaño natural debajo del árbol. Era una estatua de una sirena dorada con 3 cabezas, cada una orientada hacia una de las 3 direcciones, y 6 brazos, todos compartiendo un cuerpo. Las 6 manos de la sirena sostienen cada una cruz, caja, hoz, y 3 antorchas que irradiaban luz azul. Rolf se quedó mirando la caja, mientras Shirley se sentía atraída por la cruz. Ambos no pudieron resistirse a extender la mano para tocarla. En un instante, su visión se volvió borrosa y todo pareció desaparecer, dejando solo una espesa niebla. Fin de este capítulo. Capítulo 489. ¿Eres la parca? Rolf y Shirley estaban allí, envueltos en una espesa niebla blanca. La niebla parecía expandirse, difusa y arremolinándose, dándoles una sensación ligeramente hipnótica. La estatua dorada de la sirena, con 3 cabezas y 6 brazos, se encogió repentinamente, pasando de ser más alta que una persona a ser del tamaño de una palma. Cuando Robert la sostuvo en su mano, fue como si sostuviera una antorcha de verdad. Agarró la esquina de la estatua mientras sujetaba con fuerza la mano de Shirley, instándola. No la sueltes. La chica de la cola de caballo asintió. Observó la niebla cada vez más densa y se sintió nerviosa por instinto, pero las amables palabras de Rudolf la calmaron poco a poco. La niebla circundante todavía giraba, extrañamente brillante como el mercurio, pero las llamas azules de las 3 antorchas se volvieron cada vez más brillantes, actuando como una barrera que mantenía la niebla a varios metros de distancia. Desde lejos, un triste sonido vino de la niebla. Se oían maldiciones furiosas de hombres, lamentos de mujeres y sollozos de niños, como sonidos de insectos y el susurro de la hierba silvestre en el viento de la noche, que hacían doler el corazón. La niebla se ondulaba con el sonido, variando en espesor y arremolinándose en un patrón caótico y persistente, como una serie de intrincados y coloridos caminos fantasmales. Rolf y Shirley estaban uno al lado del otro en medio de la niebla, como si estuvieran en una encrucijada. El niño oyó de repente una voz familiar. Dudó un momento, pero aún así, arrastró a Shirley por un sendero formado por la niebla y caminó con rapidez. Después de caminar 7 u 8 pasos, la niebla pareció disiparse en un instante, revelando un espacioso auditorio. En el centro se colocaron 4 mesas largas y un techo mágico cubierto de estrellas brillaba intensamente. Todo alrededor estaba en silencio. Robert recobró el sentido y se dio cuenta de dónde estaba. Shirley miró fijamente el familiar gran comedor frente a ella, algo incrédula, y dijo, ¿cómo llegamos a Hogwarts? Esto no es Hogwarts, sino, dijo Ralph con una mirada profunda en los ojos, el reino encantado. Shirley guardó silencio. Había oído a Ralph hablar del reino onírico, un lugar entre la vida y la muerte donde solo los moribundos podían aparecer. ¿Vamos a morir?, murmuró la niña. No, adivinó Robert, mirando la estatua de sirena que tenía en la mano. Podría habernos traído aquí. Este lugar está construido a partir de los recuerdos de los muertos. Acabo de oír una voz familiar. Debe ser que nos hemos topado con la ilusión onírica de alguien más. Miremos alrededor y veamos si hay alguien más ahí. Shirley asintió y siguió a Ralph mientras buscaban en el vacío Hogwarts. Tras una larga búsqueda, finalmente encontraron a un mago en el 4.º piso. Resultó ser un rostro familiar. Robert lo había visto apenas una hora antes. Tercio. Al oír pasos, Tertius se dio la vuelta y vio 2 figuras aparecer en la distancia. Estaban envueltos en una niebla, eran distintos y sus rostros no eran visibles. ¿Quiénes son ustedes? ¿Son profesores en Hogwarts? ¿Dónde está el profesor Dumbledore? Tercio gritó. ¿Por qué estoy aquí? Rolf y Sherry intercambiaron una mirada, dándose cuenta de que Tertius no podía ver sus rostros, por lo que el chico bajó la voz deliberadamente y dijo. Tertius, estás muerto, por eso estás aquí. ¿Muerto? ¿Estoy muerto?, murmuró Tertius. Sí, ese chico me mató. ¿Es este el mundo de los muertos? Al principio, Tertius se llenó de sorpresa y miedo, pero sus ojos se endurecieron rápidamente mientras miraba fijamente a la misteriosa figura que tenía delante. Su expresión era una mezcla de emoción y aprensión. ¿Tú eres la muerte? Rolf se quedó en silencio. ¿Se considera la capacidad de entrar en un reino onírico y hacer contacto con los muertos la habilidad de la parca? Mientras el muchacho todavía reflexionaba, Tercio lo tomó como un acuerdo tácito y, con la velocidad del rayo, se arrodilló pesadamente en el suelo, golpeándose la cabeza contra la tierra con un fuerte golpe. Muerte, por favor sálvame, déjame regresar. Tercio avanzó de rodillas, deseando besar los pies de la muerte, y dijo humildemente. Estoy dispuesto a ofrecerte mi alma y ser tu sirviente más leal, pero por favor déjame regresar primero y matar al chico que me mató. La expresión de Rolf era extraña. Dejó de bajar la voz y, en cambio, habló con su propia voz, riendo. Tertius, el póker de al lado también me ruega que te mate, incluso está dispuesto a darme suelo de bingos. ¿A quién debería hacerle caso? Tertius se quedó atónito, pero de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. La voz de la otra persona le sonaba muy familiar. Levantó la vista bruscamente, y tras la sorpresa inicial, un aire incontrolable lo invadió. ¿Intentas engañarme con tus trucos? Mocoso, te voy a matar. Tertius se lanzó hacia adelante, y Ralph estaba a punto de matarlo nuevamente cuando la estatua de sirena que sostenía pareció cobrar vida y la antorcha comenzó a temblar violentamente. Una llama azul brillante y ardiente cayó sobre Tertius. Inmediatamente dejó escapar un grito horrible, agitando desesperadamente los brazos para intentar extinguir las llamas, pero aún así fue envuelto por el fuego furioso a una velocidad inimaginable. Rolf y Shirley miraron la estatua, intercambiando miradas desconcertadas. Con la muerte de Tertius, un temblor sordo sacudió repentinamente todo el castillo de Hogwarts, y las ventanas y los pisos se agrietaron y se hicieron añicos, convirtiéndose en una nube de humo. Pronto, la niebla volvió a extenderse, y se encontraron de nuevo en la encrucijada. La niebla se espesaba cada vez más, convirtiendo el mundo en una vasta extensión blanca. El sonido de sollozos y llantos resonó nuevamente en sus oídos, y Rolf ahora se dio cuenta de que era la voz de los muertos. En ese momento, la antorcha de la estatua de la sirena pareció quedarse sin combustible, la llama se hizo cada vez más pequeña y finalmente desapareció. La oscuridad, como una manta suave y familiar, cubrió a Rolf y Shirley, y en un instante, el mundo se puso patas arriba.
Cuando volvieron a abrir los ojos, estaban de nuevo en la isla en medio del lago, parados en el mismo lugar. La borrosa ilusión de ahora parecía un sueño fugaz. Al anochecer, una luz tenue se filtraba entre las ramas y caía sobre un lago. En medio de la neblina, una elegante figura estaba sentada sobre una enorme roca luminosa que sobresalía de la orilla del lago. La mujer estaba completamente desnuda, sus líneas suaves y gráciles y su figura redondeada y ágil aparecían y desaparecían en la niebla. Bañada por la luz del sol, la mujer parecía irradiar un brillo blanco, lo que la hacía parecer aún más atractiva. Acarició suavemente su vientre hinchado, moviendo la mano de arriba a abajo, y dijo con una voz seductora y atractiva: Hijo mío, y tu padre nos abandonó. Después de tu nacimiento, debías vengar a tu madre y matar a todos y matarlos a todos y... La mujer sintió algo de repente. Se levantó bruscamente, con el cabello mojado temblando al expulsar una retahíla de gotas de agua. Su mirada se agudizó y dijo con frialdad: Ravenclaw. Fin de este capítulo. Capítulo 490. Rolfe. Profesor Ravenclaw, ¿cómo ha estado? Después de que las llamas se apagaron, Rolf tocó la estatua de la sirena, pero no apareció más niebla y no entró en la ilusión onírica. Parece que la llama azul es la clave. Sin embargo, Robe no tenía intención de volver a encender la antorcha. Si la llama se encendía, tendría que regresar adentro. Más que los fantasmas desconocidos, Rolf ahora quería recordar con Ravenclaw y los cadáveres milenarios de Helena en esta tumba. Voy a revisar el lado este, dijo Rolf. Shirley, échale un vistazo a este manzano dorado. Con una copa tan densa, podría estar escondiendo algo. Planeó realizar una búsqueda exhaustiva, volteando la tumba. Esta es la tumba de Ravenclaw. Vio con sus propios ojos cómo Hufflepuff traía sus ataúdes. No pueden desaparecer sin motivo, ¿verdad? Es como si un zombie volviera a la vida. Shirley soltó un suave HMM, sacó la escoba voladora de la caja y vio que Rolf le entregaba algo más. Miró con atención y se dio cuenta de que era... ojos. ¿Lo arreglaste? Preguntó Shirley sorprendida. Sí, Ralph sonrió con suficiencia. Cuando me aburría en Berlín, le hice algunos retoques y le pedí al profesor Dumbledore que me ayudara un poco. Al final lo arreglé. Eso no era un globo ocular real, sino un ojo demoníaco. Cuando empezaron las clases el año pasado, Sirius Black mordió a Malfoy en su forma de perro negro. Pensó que tenía rabia y le pidió ayuda a Rolf para curarlo. Este ojo mágico, comprado a un alto precio en la tienda Book, fue parte de los gastos médicos pagados por Mal. En cuanto a por qué Malfoy estaba dispuesto a darle los objetos mágicos que compró a un alto precio a Ralph, es porque sus ojos místicos ya estaban destrozados e inutilizables. Hablando de esto, Malfoy también estaba muy enojado. Cuando compró el ojo mágico en Book, ese viejo le dijo que era el mismo ojo mágico que el de Ojo Loco Moody. Puede proporcionar una excelente visión dinámica, ver a través de todos los objetos físicos y proporcionar un campo de visión de 360 grados sin puntos ciegos, lo que hace imposibles los ataques furtivos. Malfoy se sintió tentado de inmediato. Todas las demás características eran sofisticadas e innecesarias, pero él buscaba poder ver a través de la ropa de Harry, quiero decir, ver a través de su capa de invisibilidad. Malfoy lo compró, solo para descubrir que lo habían engañado. El ojo mágico, supuestamente fácil de reparar, era completamente irreparable. Cuando intenté devolver el artículo, la tienda Book se negó, afirmando que una vez que el artículo salía de la tienda, no se podía devolver. Ni siquiera pueden arreglarlo ellos mismos, entonces ¿por qué estarían dispuestos a devolverlo después de finalmente lograr engañar a un tonto? Entonces Malfoy aprovechó los desechos y se los dio a Rolf como suministros médicos. Incluso si Rolf no pudiera arreglarlo, con la guía de Nicole, la alquimista más fuerte del mundo, sería difícil para él no arreglarlo. Aunque Nicole le brindó orientación, el niño hizo todo el trabajo él mismo, lo que le llevó casi un año completar. Shirley sostuvo el globo ocular de cristal frente a su cara y miró a lo lejos. Ella vio el rostro humano en el tronco del árbol y, a través de las densas enredaderas, pudo ver la manzana dorada escondida entre las hojas. La habitualmente distante Sherry se mostró inusualmente juguetona esta vez, mirando a su alrededor con el ojo mágico y pasándola genial. De repente recordó algo, bajó la mirada y dijo con una mirada extraña: Rolf, dijiste antes que podías ver a través de cualquier forma física a través de este ojo mágico, ¿también puedes ver a través de la ropa? Claro que puedes, rió Robe. Si no me crees, puedes mirarme a través de él. Shirley miró al chico con la cabeza gacha y luego negó con la cabeza vigorosamente. ¿De qué hay que tener miedo? No hay nada que no puedas ver. Con una sonrisa, Rolf tomó el ojo mágico de su mano, lo presionó directamente en el rabillo del ojo y miró a Sherry de arriba abajo con atención. La chica de la cola de caballo se quedó un poco desconcertada al principio, luego se cubrió el pecho con los brazos, se agachó e intentó bloquear la vista del chico. Su bonito rostro se sonrojó al decir: No mires. No mires. Rolf miró a Shirley y vio que parecía un zorrito asustado. No pudo evitar reírse entre dientes mientras se acercaba, se agachaba y le pellizcaba suavemente las mejillas sonrosadas con ambas manos, diciendo en voz baja: El ojo del demonio no puede ver el cuerpo debajo de la ropa, solo puede ver cosas como esqueletos. El efecto del ojo mágico es muy similar a la radiografía tomada durante un control de seguridad. Puede ver todo por dentro y por fuera, incluso los huesos, pero solo el contorno general. Al escuchar la explicación del niño, Shirley levantó ligeramente la mirada, abrió mucho los ojos y preguntó: ¿En serio? Rolf le dio un golpecito en la nariz con el dedo, entrecerró los ojos y sonrió. ¿Cuándo te he mentido? La niña dijo tímidamente: Pensé. ¿Sigues creyendo que el ojo del demonio puede ver cosas que no debería a través de la ropa? Rolf suspiró suavemente, frunció el ceño y fingió estar molesto. ¿Haría algo tan despreciable? Shirley, ¿de verdad crees que soy ese tipo de persona? Ay, me duele mucho. Shirley miró a Rolf y parpadeó. Dijo que estaba triste, pero ¿a qué se debía esa sonrisa tan evidente en sus ojos? La chica de la cola de caballo sonrió y le dio un rápido beso a Luofu en la mejilla. Al ver que seguía sin hablar, se inclinó y lo besó en los labios, nariz con nariz. Shirley tenía la intención de darle un beso rápido y fugaz, pero Ralph ya había ahuecado su rostro entre sus manos, impidiéndole irse. Bajó la cabeza y besó sus labios, con avidez y sin restricciones. Los movimientos del chico eran suaves y pausados, y la chica sintió como si hubiera caído en una nube infinita. No pudo evitar soltar un suave gemido, y él profundizó el beso.
Shirley se sentía débil en sus extremidades y le faltaba oxígeno en el cerebro, por lo que solo pudo agarrarse fuertemente al collar de Rolf, intentando lo mejor que pudo no resbalar al suelo. Se separaron mucho después. Los ojos de Shirley aún conservaban un toque de primavera, y su rostro, enrojecido por la timidez, lucía increíblemente atractivo. Un toque de rubor rosado se cernía sobre sus labios. Bajó la cabeza, respirando con dificultad, y murmuró: ¿Estás triste todavía? No estés más triste. Ralph acarició suavemente la mejilla de la niña y sonrió. Eres más efectiva que cualquier poción. Sherry se sonrojó, miró al chico y dijo: entonces no te daré más oportunidad de estar triste. Al ver que Ralph volvía a tener el corazón roto, rápidamente le arrebató el ojo mágico de la mano, montó en su escoba voladora y voló hacia el cielo como si huyera. Rolf se rió, se humedeció los labios con prolongada satisfacción y luego voló a través del lago. El niño buscó hacia el este, pero allí solo había paredes de roca y no encontró nada. Esto sorprendió aún más a Rolf. ¿Sería posible que los ataúdes de Ravenclaw y Elena estuvieran escondidos en el fondo del lago? Voló de regreso a la isla y estaba a punto de quitarse la ropa y bajar al lago para comprobarlo cuando escuchó los gritos de Shirley desde las copas de los árboles. Rolf, ¿he encontrado el ataúd? Al oír esto, el niño voló rápidamente hacia arriba y encontró a Shirley entre un denso dosel de ramas. Ella señaló las capas de enredaderas, y él miró hacia arriba y finalmente vio dos ataúdes entre los troncos de los árboles. Mientras quitaba las ramas, Rolf se sorprendió al descubrir que el ataúd se había convertido en uno con el árbol. No cortó a la fuerza la conexión entre el ataúd y el manzano dorado. Simplemente empujó la tapa del ataúd para abrirla y, con un crujido, la tapa se abrió por una esquina. Rolf miró y vio un rostro absolutamente hermoso. Ravenclaw yacía en el ataúd, su rostro inalterado a pesar de haber estado muerta durante 1000 años, como si simplemente estuviera dormida. Robe la miró fijamente y sonrió. Profesora Ravenclaw, ¿cómo ha estado? ¿cómo has estado? ... Fin de este capítulo. Capítulo 491. Madre de dragones. En la cada vez más peligrosa profesión de saquear tumbas, quienes trabajan en ese campo tienen más miedo de ver dos cosas dentro de la tumba. Uno se llama agujero de ladrón y el otro es bola de masa de arroz. El primero sugiere que un compañero de viaje pudo haber visitado el lugar y posiblemente haberse llevado los bienes funerarios más valiosos de antemano. El segundo implica peligro, ya que un cadáver resucitado no es ninguna broma. Rowena Ravenclaw, un cadáver milenario, era increíblemente poderosa en vida. Si realmente resucitara, sería aterrador. Ciertamente no era algo que el pequeño cuerpo de Rolf pudiera soportar. Entonces, cuando escuchó las palabras ¿cómo has estado?, Luffy comenzó a sudar frío y casi resbaló y se cayó del árbol. Se aferró a la tapa del ataúd, se estabilizó y miró a Ravenclaw con recelo e incertidumbre. Solo tras confirmar que no había resucitado y que seguía tumbada tranquilamente en el ataúd, respiró aliviado. Rolf levantó la vista y puso los ojos en blanco al ver a la chica de la coleta a su lado. Ella era quien lo había interrumpido a propósito y lo había asustado muchísimo. Shirley no esperaba que Rolf estuviera tan asustado. Quiso reír, pero al ver que el chico la miraba fijamente, tuvo que contenerse y no parecer demasiado regodeadora. Rolf extendió la mano y le dio un suave golpecito en la cola de caballo, diciendo con fiereza: sigo riendo, te daré una lección cuando regresemos. Shirley tiró de la manga de Rolf y la movió suavemente, diciendo con una voz suave y seductora: me equivoqué. Al ver a la chica suplicando y suplicando clemencia, Luffy no pudo evitar suspirar. ¿Quién podría resistirse a un encanto tan natural y lastimoso? Como resultado, el deseo del muchacho de regresar y darle una lección a Sherry se hizo aún más fuerte. Después de jugar un rato, los dos volvieron a centrar su atención en Ravenclaw. Ella yacía en el ataúd, con su largo y brillante cabello negro atado con un nudo colorido, colgando sobre su pecho como una cascada que caía entre los picos de las montañas. Ravenclaw vestía una túnica de seda hecha de brocado marfil e hilo de plata, que era extremadamente ajustada y permanecía impecable a pesar del paso de 1000 años. Shirley miró a Ravenclaw de arriba abajo y murmuró: es tan hermosa. Ralph se rió y dijo: eres joven, solo tienes 14 años. Cuando cumplas 18, no serás peor que Ravenclaw. Shirley parpadeó con sus ojos llorosos. ¿En serio? Rolf dijo seriamente: quien te miente es un perro. La chica sonrió, entrecerrando los ojos. Inclinó la cabeza, miró el otro ataúd y preguntó: ¿y esta, tu prometida? De las dos, ¿quién es más guapa? Rolf exclamó sorprendido: ¿la prometida de quién? Tú, dijo Sherry en voz baja, ¿no dijo esa a la llamada Bob que le dijiste al rey Leonard primero que querías casarte con Elena Ravenclaw? Rolf maldijo en silencio a los antepasados de Poker durante 18 generaciones y luego inmediatamente echó la culpa. No he dicho eso. Déjame pensar. Fue Cassandra quien lo dijo. Ella quería comprar cubiertos pero tenía miedo de que las hadas la engañaran, así que inventó una identidad falsa para mí delante de Leonard primero. Me enteré de esto más tarde y le di un sermón severo. ¿En serio? Shirley parpadeó. ¿No dijiste antes que la profesora Trelawney tenía un retrato de Cassandra? Si más tarde tengo oportunidad, le preguntaré para ver si lo que dijiste es cierto. ... Tras encontrar los cuerpos de Ravenclaw y Elena, se podría decir que Rolf había cumplido su misión. Pero no tenía intención de llevarse los cuerpos. En cambio, planeaba dejarlos allí tirados. Rolf no sabía por qué los dos no se habían descompuesto durante 1000 años, pero probablemente estaba relacionado con el manzano dorado. Si los sacan y sus cuerpos se descomponen, será muy difícil revivirlos. Por supuesto, como dice el refrán, un ladrón nunca se va con las manos vacías, y hay que amar lo que se hace. Luffy tuvo que estar a la altura de su identidad como saqueador de tumbas. Por lo tanto, planeó llevarse consigo la estatua de la sirena y estudiarla cuidadosamente. Además de esto, hay otro asunto urgente: la manzana de oro. Las hojas de sauco de Grindelwald pueden restaurar rápidamente el poder mágico, y solía tener un árbol de madera de serpiente que podía curar heridas. Parece que cada árbol tiene sus propios efectos especiales. Robin no conocía los efectos de la manzana dorada, ni se atrevió a comerla directamente. Su intención era que la araña gigante de 8 ojos lo probara para ver si era venenoso, pero considerando que había un cráneo de Abaddon en la caja, pensó que podría simplemente preguntarle. Entonces Ralph regresó a la caja con la manzana dorada y despertó a Lego Calavera. Los dos ojos rojos sangre de Igor se movieron rápidamente alrededor por un momento antes de preguntar con voz ronca: ¿de dónde sacaste esta manzana dorada?
Robin no mencionó a Ravenclaw, pero mintió y dijo, Grindelwald me la dio, y no sé de dónde sacó la manzana. El cráneo permaneció en silencio por un momento y luego susurró. Escuché a mi madre decir que solía haber un manzano dorado en su jardín trasero. Pero hace 1000 años, ese manzano dorado fue robado por una mujer malvada. Rolf no esperaba que Ravenclaw hiciera algo así, pero no lo demostró en su rostro, solo fingió confusión cuando preguntó, ¿quién era esa mujer? Yo tampoco lo sé. El nombre a esa mujer es tabú para mi madre, dijo Igorga. ¿Qué efecto tendrá comer esta manzana dorada? Preguntó Rolf. Puede llenar el cuerpo de energía. Con solo consumirlo, no necesitas dormir y no sentirás sueño en absoluto, dijo Igor después de pensar un momento. En resumen, tanto el agotamiento físico como el mental pueden reponerse por completo, permitiéndote volver de inmediato a tu mejor condición. Ralph reflexionó. Con razón los cuerpos de Ravenclaw y Helena no se descomponían. Usaban el manzano dorado para mantener sus cuerpos energizados. Justo cuando el niño reflexionaba sobre los maravillosos usos de la manzana dorada, Igor dijo con voz ronca. A cambio de información, Grindelwald te pidió que me llevaras de regreso a esa isla. Sí que lo dijo, asintió Rolf. ¿Qué? ¿No quieres volver? No, no es eso. La calavera emitió un sonido chirriante y se burló. Pero después de que dejé esa isla, mi madre debió tener un nuevo hijo. Rolf arqueó las cejas. Recordó que el padre de Igor era Covinus Gaunt, un anciano de casi 300 años, y tan viejo, ¿cómo iba a tener un nuevo hijo? Realmente todavía estás fuerte para tu edad. Igor, no estás bromeando, ¿verdad? Claro que no bromeo. Igor desvió la mirada, mirando fríamente a la distancia. Antes de mí, mi madre tuvo muchos hijos. Cada vez que moría un hijo, daba a luz a otro. Como maldición, la descendencia de la madre dragón nunca dejará de existir. Madre de dragones, y murmuró Ralph, repitiéndolo una y otra vez. De repente recordó la profecía que le había dejado Cassandra. No creáis en el hijo de la serpiente ni en la madre del dragón. Fin de este capítulo. Capítulo 492. Rolf, Shirley, véndete a mí. Las hermanas de Tomos llevan 2 días sumidas en el caos. Las monjas inmediatamente detuvieron lo que estaban haciendo y comenzaron a buscar por el vasto convento a la desaparecida Sherry y a la señorita Scamander. Shirley estaba bien. Durante los 2 últimos veranos, dejaba una nota y salía discretamente del convento, y todos estaban acostumbrados. Pero esa señorita Scamander, esta persona viajó desde Glasgow para venir aquí y donó 3000 libras. No podemos permitir que un creyente tan devoto desaparezca. Entonces las monjas iniciaron una búsqueda exhaustiva, decididas a encontrar a la persona viva o muerta. De pie en la sala de recepción del decano, la tía Thalía informó los resultados de la búsqueda de hoy, concluyendo con: Decano, no se ha encontrado ningún rastro en la iglesia, la cocina ni el cementerio. Sugiero enviar gente a buscar en el fondo del río Clyde. Al ver que la decana Agatha permanecía en silencio, Thalía se giró y miró fijamente a Teresa, que estaba a un lado, y dijo con severidad: Tú y Shirley son inseparables. ¿Te dijo algo antes de irse? No, tía Thalía, dijo Teresa, sacudiendo la cabeza con expresión inocente. Shirley no dijo nada. Duerme en una habitación aparte, y cierras la puerta por la noche, se habrá convertido en mariposa y se habrá ido volando. Thalía reganó. ¿Por qué no dices que Dios se la llevó? Nunca se sabe, murmuró Teresa. Si no, podría haber cavado un túnel. Me pidió prestado un pequeño martillo con púas. Está bien, interrumpió la decana Agatha su discusión, hablando con calma. Sherry probablemente haya regresado a su escuela, tal como las 2 veces anteriores. ¿Y qué hay de la señorita Scamander? ¿Cómo pudo desaparecer? Preguntó Thalía. Compartieron habitación esa noche. ¿Podría ser que la señorita Scamander viera algo que no debía y que Sherry la secuestrara? No, Thalía, dijo la decana Agatha, sacudiendo la cabeza. Puede que se conozcan. Ambos son de esa escuela. Si no, ¿por qué la señorita Scamander elegiría vivir con Sherry cuando hay tantas habitaciones disponibles? La tía Thalía estaba atónita. No podía creerlo, que la bella y devota señorita Scamander, como Sherry, también viniera de una escuela extraña. Justo cuando Thalía estaba a punto de replicar, se oyeron pasos en la puerta y la Betty entró corriendo, jadeando, y gritó. Decana Agatha, Shirley ha vuelto. Está justo en la puerta, ella. Al enterarse de que Shirley había regresado, todos en la sala se sorprendieron enormemente. Tricia incluso maldijo a su amiga por dentro, llamándola completamente idiota. ¿Por qué había regresado después de escaparse? La decana Agatha no estaba muy alterada. Al notar la expresión inusual de la Betty, preguntó con calma. ¿Qué le pasa a Sherry? Shirley no regresó sola, vean, dijo la Betty con una mirada extraña en los ojos. No puede ser solo una persona, exclamó Thalía emocionada. ¿Trajo de vuelta a la señorita Scamander? No y no. Rabeta hizo una breve pausa para recomponerse, y solo después de despertar la curiosidad de todos, anunció en voz alta. Shirley ha vuelto con un hombre. La sala quedó en completo silencio. Todos estaban completamente conmocionados. Sor Thalía, en particular, tenía una expresión indescriptible, como si hubiera oído que al papa le gustaban los niños pequeños. La sorpresa inicial de Teresa se convirtió en alegría y se rió entre dientes. Debe ser Rolf de Sherry quien está aquí. Rabete se mostró complacida con las expresiones de todos. Hizo una pausa de varios segundos y luego añadió en voz baja. Un hombre muy guapo. Gracias por recordármelo, Rabete, preguntó la decana Agatha. ¿Dónde están ahora? Siguen en la puerta, dijo Madre Rabete en voz baja. No abrí la puerta, solo corrí a avisarte. Agatha asintió, se levantó y caminó hacia la puerta, con la hermana Thalía siguiéndola de cerca. Con un crujido, la puerta de hierro se abrió y Rolf entró en la sala de recepción. Un Boutrouk saltó sobre su hombro, emitiendo un arrullo amistoso. Ralph le dio una palmadita de Groot en la cabeza. En lugar de salir al patio, se sentó en silencio en la sala de recepción, tenuemente iluminada, esperando a la decana Agatha. Shirley la siguió y susurró. ¿Estás segura de que no quieres usar la poción multijugos para ser como tu hermana Margaret? No hace falta. Rolf negó con la cabeza y dijo. Vengo a recogerte hoy. No dormiré aquí esta noche, así que ¿por qué usar una identidad falsa? Me temo que las niñeras te echarán más tarde, dijo Shirley. Mientras no les digas que la señorita Scamander, que vivía en el convento ese día, era yo, no te golpearán, se rió Rolf. Mientras ambos hablaban, se escuchó el sonido de pasos apresurados y pronto llegaron 3 mujeres mayores.
Se quedaron atónitos cuando vieron a un niño sentado en una silla y a Shirley parada obedientemente a un lado. La Betty jadeó y tartamudeó. Dean, no abrí la puerta. No sé cómo entraron. No es nada, dijo Agatha con calma. Como decana, tenía que lidiar con el mundo exterior y había visto a muchos hombres, pero la persona que tenía frente a ella era solo un chico de 14 o 15 años, por lo que no había nada de qué avergonzarse. La tía Talia, sin embargo, vio a Rolf por primera vez y su expresión cambió de inmediato. Su instinto le impulsó a salir de la habitación, pero entonces vio a Sherry y se acercó a ella, agarrándola del brazo con fuerza y exigiéndole. ¿Dónde está la señorita Scamander? ¿Dónde la pusiste? Rolf chasqueó los dedos suavemente y Talia gritó de dolor como si se hubiera quemado, retirando rápidamente el brazo. Buenos días a todos. Me llamo Rolf Scamander, soy compañero de clase de Sherry y también su jefe. Así que no le pongan la mano encima a mi asistente, o me enojaré mucho. Me la llevo de aquí hoy, y antes de irme, siento que debo decirle, decana Agatha. Rolf miró a la vieja monja de cara arrugada, sacó otra bolsa de la caja, la colocó sobre la mesa y sonrió. Sé que las hermanas de las hijas están pasando por dificultades económicas. Aquí tienen 7.000 libras, que son mi donación. Espero que les ayude a superar este momento difícil. También les agradezco por cuidar de Sherry durante todos estos años. Todos se miraron con incredulidad al ver los kilos que había sobre la mesa. Rolf hizo una pausa por un momento y luego continuó. Por cierto, la chica que vino anteayer era mi hermana. Tuvo que irse temprano y me pidió que le transmitiera sus disculpas por irse sin despedirse. Por un momento, la sala quedó en silencio. Todos quedaron atónitos por el aura y las palabras del chico. Después de un rato, la decana Agatha preguntó en voz baja. Shirley, ¿vas a irte con él? La chica de la cola de caballo asintió sin dudarlo y dijo, sí, directora. Sí, lo entiendo. La decana Agatha miró a Ralph y suplicó, señor Scamander, espero que pueda cuidar bien de Sherry. Ya puede irse. Lo haré, decana Agatha, no solo es sabia, sino también magnánima. Rolf sonrió y dijo, entonces nos despedimos. Tomó la mano de Shirley y caminó hacia la puerta. Mientras caminaba por la calle, Shirley preguntó suavemente, ¿a dónde vamos ahora? Vayamos primero a Dorset y volvamos a nuestra antigua casa de los Scamander, dijo Robe. El mundial de Quidditch está a punto de empezar, y mis abuelos ya deberían haber vuelto de Estados Unidos. Shirley de repente se sintió incómodo. Había visto a Newt antes, pero nunca había visto a Tina. Rolf comprendió los sentimientos de la niña y le sonrió diciéndole, no tengas miedo, mi abuela es una persona muy agradable, pero... Dudó un momento y luego dijo en voz baja, mi hermana Margaret también podría venir. Es un poco extraña y no muy inteligente. Deberías alejarte de ella y no dejar que te lleve por mal camino. Shirley había oído hablar de Margaret y llevaba mucho tiempo deseando conocerla. Se animó a sí misma, convenceré a Margaret. Rolf suspiró y dijo, eso espero. Los dos avanzaron unos pasos más cuando Shirley se detuvo de repente, se dio la vuelta y miró fijamente el monasterio a lo lejos, aparentemente perdida en sus pensamientos. Rolf permaneció en silencio a un lado, haciendo compañía a la chica de la cola de caballo mientras ella miraba fijamente sin comprender. ¿Por qué eres tan reacio a irte? Un poco. Shirley miró a lo lejos y dijo con sinceridad, antes quería irme de aquí y no quería volver en vacaciones, pero ahora me da un poco de pena irme. Aquí es donde creciste, después de todo. Rolf apretó la mano de Shirley con fuerza y sonrió. Si quieres volver a visitarnos algún día, te acompaño. Shirley asintió vigorosamente y dijo en voz baja, has donado 10.000 libras en total, son 5.000 galeones. Te lo devolveré. A Rolf no le falta dinero ahora, sobre todo porque posee una gran colección de objetos de plata de hadas de hace 1000 años. Puede vender fácilmente una antigüedad por decenas de miles de galones, así que 5.000 galones es poco dinero. Pero él asintió y dijo, claro que tienes que devolvérmelo. Lo he calculado. Con tu sueldo actual, solo necesitas trabajar como mi asistente gratis durante 20 años para devolvérmelo. Shirley no dijo nada. ¿Qué? ¿Crees que es demasiado largo? La chica de la cola de caballo negó con la cabeza. Miró a Rolf con el rostro surcado de lágrimas, pero sonrió felizmente. Creo que es demasiado corto, solo 20 años, ¿olvidaste incluir intereses o algo? Siento que necesito ser tu asistente durante al menos 30 o 40 años para pagarte lo que te debo. Rolf se giró hacia un lado y extendió la mano para secarle las lágrimas con suavidad. No pudo enjugárselas todas, así que siguió secándose, bromeando. Entonces, ¿por qué no te vendes a mí? La chica de la cola de caballo de repente se arrojó a los brazos del chico, abrazándolo fuertemente, presionando su rostro contra su pecho y murmurando. Rolf, ya soy tuyo. Fin de este capítulo. Capítulo 493 Cazador de gigantes. Llanura fértil, ubicado en Inglaterra, al suroeste de Dorset. Está a la altura de Godric Valley, Dingworth, Upper Flagley y Outry St. Catchpole, todos ellos pueblos antiguos habitados por magos. A medida que el sol se pone gradualmente, su resplandor se extiende por el suelo, el intenso calor se desvanece gradualmente y una suave brisa trae una frescura largamente esperada a la fértil llanura. Una serpiente pájaro de color azul violáceo, batiendo sus alas, nadó y descendió en espiral desde el cielo, aterrizando en el centro del pueblo. Dos figuras saltaron de la espalda del pájaro serpiente y aterrizaron en tierra sólida. Después de que Shirley recuperó el equilibrio, miró hacia arriba y a su alrededor y se encontró parada en un cuadrado muy pequeño. En el centro de la plaza se encontraba la estatua de un mago, a cuyos pies se encontraba un gigante aún más alto, al que el mago pisoteó. La placa que aparece a continuación dice: Gifford Ordon, 1390-1441. Esa es una estatua de Gifford Ordon, el cazador gigante, explicó Rolf. Un gigante atacó una vez las llanuras fértiles. Lo mató él solo y protegió la aldea. Los chamanes de las llanuras fértiles lo consideraron un héroe y erigieron esta estatua. ¿Mató a un gigante él solo? Preguntó Sherry con asombro. Sí, desde entonces, los gigantes no se han atrevido a acosar las llanuras fértiles, dijo Rolf. Todos se han escondido obedientemente en las montañas. ¿Hay gigantes viviendo cerca de las llanuras fértiles? Preguntó Sherry, desconcertada. A unas 100 millas al oeste, hay un bosque de Han, y en ese bosque se encuentra el hábitat de un antiguo gigante, llamado la tribu de gigantes de Upper Barton, dijo Rolf en voz baja. En su apogeo, vivían allí al menos un centenar de gigantes, pero debido a las luchas internas, a finales del siglo pasado solo quedaban una docena aproximadamente.
La chica de la cola de caballo preguntó con una cara llena de curiosidad. ¿Esos gigantes todavía están en la tribu de gigantes de Upper Banton? Rolf meneó la cabeza y dijo, hace décadas, fueron seducidos por Voldemort y se unieron a los mortífagos, cometiendo algunas de las masacres muggles más brutales. Más tarde, con la caída de Voldemort, los gigantes, temiendo el juicio y la masacre, huyeron de Inglaterra y se dirigieron a aldeas de gigantes en Europa, y los gigantes de Upper Banton fueron abandonados. En cuanto a si todavía quedan gigantes, es difícil decirlo, dijo Rolf lentamente, mirando la estatua del asesino de gigantes. De todos modos, según mi abuelo, no he encontrado ningún rastro de gigantes de pura sangre en el bosque de Dean desde hace décadas. Probablemente estén extintos en Gran Bretaña. La muchacha de la cola de caballo captó perfectamente el significado de las palabras de Rolf y preguntó confundida, ¿hay gigantes mestizos en Gran Bretaña? Claro que sí. Rolf extendió la mano y agarró la cola de caballo de Shirley, jugando con ella suavemente, y se rió entre dientes. Tú también la conoces. Shirley pensó por un momento, luego de repente abrió los ojos y dijo, ¿Hagrid? Así es, asintió Ralph. El padre de Hagrid también vivía en las llanuras fértiles. Una vez, cuando fue a las montañas a buscar hierbas, fue capturado por la giganta Frieduaza y llevado a los gigantes de Upper Banton. En ese momento, todos pensaron que estaba muerto, pero inesperadamente, 1 año y medio después, el padre de Hagrid regresó. Shirley inclinó la cabeza hacia atrás y preguntó, ¿y luego? No solo regresó, sino que también trajo consigo a un bebé, pero el bebé tenía una complexión muy grande, más grande que un niño típico de 3 o 4 años, dijo Rolf rápidamente. Dijo que era su hijo con Frieduaza, y luego lo llamó Rube Hagrid. Escuché estas cosas de mi abuela, dijo el niño con una sonrisa. Todos en el pueblo las conocen. ¿El padre de Hagrid todavía está en este pueblo? Preguntó Shirley. Murió hace mucho tiempo. Robe negó con la cabeza y dijo, su madre, Frieduaza, también huyó de Inglaterra y se escondió en el continente europeo. Shirley no pudo evitar suspirar de emoción, nunca esperó que Hagrid tuviera un pasado tan extraño y trágico. Locke no estaba demasiado conmovido, tenía más curiosidad sobre cómo el padre de Hagrid, un hombre común y corriente de 1,6 metros de altura, pudo haber tenido una relación con una gigante femenina de más de 6 metros de altura y haber tenido un hijo. Alguien como Ralph, que posee la magia de la arpía y puede agrandar todos los órganos de su cuerpo, ciertamente es capaz de hacerlo, pero el padre de Hagrid no puede exactamente meterse dentro, ¿verdad? Hablando de la serpiente pájaro, Rolf notó que aún no había regresado a la caja, sino que tenía sus ojos puestos en el búho en la oficina de correos del mago, no muy lejos. Una cucaracha apareció en la mano del niño. La levantó en alto, atrayendo la atención de la serpiente pájaro hacia él. Sacó una tetera pequeña y arrojó la cucaracha adentro. La serpiente pájaro también se levantó, levantándose del suelo, mientras su cuerpo se encogía rápidamente y se hundía de cabeza en la tetera. Robe tapó la tetera y la arrojó de vuelta a la caja. Las lechuzas en el estante de la oficina de correos, no muy lejos, también se sobresaltaron y volaron hacia el cielo, dando vueltas en lo alto. El lugar del búho sobresaltó a un anciano que disfrutaba del aire fresco en un patio cercano. Levantó la vista, observando al niño con sus ojos nublados, y al cabo de un momento, gritó. ¿Es el pequeño Rolf quien ha vuelto? Rolf se dio la vuelta y vio a un hombre mayor, con cabello parecido al diente de león, sentado en un sillón reclinable, sosteniendo en su mano un sombrero turco carcomido y abanicándose vigorosamente. Abuelo Epias, ha pasado mucho tiempo, saludó Rolf con una sonrisa. Ha pasado mucho tiempo. El anciano se levantó y salió del patio, murmurando para sí mismo mientras se iba. La última vez que nos vimos fue en el funeral de Nico. Estabas de paseo con Newt y no habías vuelto a verme en años. Al escuchar las quejas del anciano, Rolf no pudo evitar reír y dijo. Abuelo Epias, no me escapé. Estudio en Hogwarts, te presento. Se llama Sherry y es mi compañera de clase. Shirley, este es Epias Dorje. Es asesor especial de Wizengamot y buen amigo del profesor Dumbledore. Sherry lo saludó cortésmente. Hola, señor Dorje. Simplemente llámame Epias, dijo Dorje con una sonrisa amable, mirando a la niña. Oh, el tiempo es como un burro salvaje, simplemente sigue corriendo, nunca pensé que incluso el pequeño Luffy llegaría a la edad de traer chicas a casa. Eres mucho mejor que tu abuelo Newt. Cuando tenía tu edad, ni siquiera sabía que debía correr a casa los días de lluvia. No trajo a Tina a casa hasta que cumplió 30 años, y durante mucho tiempo pensé que se iba a casar con Sniff. Al escuchar el vergonzoso pasado de Newt, Rolf y Shirley intercambiaron una mirada y no pudieron evitar reír. Los tres charlaron un rato más, hasta que el cielo se oscureció poco a poco e incluso salieron las estrellas, entonces Rolf y Sherry se despidieron. El señor Dorje es realmente interesante, susurró la chica de la cola de caballo. El abuelo Epias es muy interesante, pero la abuela Muriel, que vive al lado, es bastante molesta, instruyó Robe. Podrías encontrarte con ella mañana, así que ten mucho cuidado. Shirley asintió, memorizando en secreto el nombre Muriel. Rolf condujo a Shirley por un sendero hacia el lado oeste del pueblo, donde se detuvieron junto a un prado. La chica de la cola de caballo parpadeó, no vio nada. Robe silbó una melodía clara y, de repente, una farola junto a la carretera cobró vida, saltando y brincando como un carlino. Cuando las farolas se detuvieron sobre el césped, a medida que la luz brillaba sobre el césped, una casa verde cubierta de densa vegetación apareció de repente de la nada desde el suelo. Shirley estaba atónita. Vamos, bella dama. Rolf extendió la mano y la chica de la coleta la agarró nerviosamente. Ambos entraron en el pequeño patio lleno de plantas, siguieron los escalones de piedra y llegaron a una puerta de roble. También hay una antigua placa de bronce en la puerta. Casa Scamander. Rolf golpeó suavemente el llamador de la puerta y la puerta se abrió rápidamente con un crujido. Fin de este capítulo. Capítulo 494. El regalo de Margaret. La puerta de roble se abrió con un crujido y un gato mapache salió de la casa. Cuando vio a Robe, quiso correr a sus brazos, pero como era demasiado gordo, solo pudo saltar hasta la mitad de la altura del codo antes de caer al suelo con un ruido sordo, aterrizando primero sobre su barbilla. Mirando a la criatura felina bastante despeinada, Rolf bromeó. Morley solía ser un hombre gordo bastante ágil, pero ahora ni siquiera puedes saltar. Realmente te vas a convertir en una criatura parecida a un cerdo. El gato parecía haberse sentido muy insultado y emitió un maullido feroz, pero cuando el niño lo golpeó con una gran pala, inmediatamente volvió a ser obediente.
Rolf extendió la mano y le rascó la barbilla, presentándolo de la siguiente manera. Moller, ella es Sherry. De ahora en adelante, cuando la veas, trátala como me verías a mí, ¿entiendes? Moller miró a Sherry con los ojos muy abiertos, pero cuando la niña sacó algunos bocadillos hechos por Crab de su bolsillo, instantáneamente abandonó su hostilidad, bajando la cabeza y moviendo la cola, como si quisiera comérselos. Mientras Shirley le entregaba la comida a Moller, también aprovechó la oportunidad para acariciarle la cabeza, diciendo con una mezcla de admiración y duda. Moller es muy bonito, pero ambos son gatos y mapaches. ¿Por qué el Crookshanks de Hermione es tan feo? Crookshanks es realmente feo, con una cara grande y plana con forma de cat que siempre parece enojada, y dos patas traseras arqueadas que lo hacen caminar con un ligero paso de paloma. Crookshanks es un híbrido de gato y mapache, explicó Rolf. Ha pasado por tantas generaciones que soy tan feo que incluso sospecho que podía tener sangre de troll. Claro, no le digas a Crookshanks que, la última vez que Millán dijo que era feo, trajo un ratón muerto a su cama en mitad de la noche. ¡Qué persona tan mezquina! Shirley se tapó la boca y se rió. Entonces iré a contárselo a Hermione. Rolf puso los ojos en blanco y dijo, ¿hay alguna diferencia? Rápidamente extendió la mano y le hizo cosquillas en las axilas y la esbelta cintura a la chica de la cola de caballo, y ella solo pudo reír y pedir misericordia. Los dos bromearon y jugaron un rato, luego se alisaron la ropa despeinada antes de abrir la puerta y entrar en un largo pasillo. Moller caminaba pesadamente junto a Rolf, mirando a Shirley de vez en cuando. Sus dos ojos como joyas estaban llenos de curiosidad. En las paredes del pasillo colgaban ordenadamente una hilera de retratos, también ellos entreabiertos, observando en secreto a la extraña muchacha que había traído Rolf. Cuando se acercaban al final del pasillo, se oyeron pasos y una bruja con el rostro arrugado emergió del vestíbulo. Abuela. Rolf se apresuró a saludarla. Tina miró atentamente al niño y dijo con preocupación, Rolf, has perdido mucho peso. El niño había perdido mucho peso últimamente, sobre todo en Gurnengard, donde había comido demasiados espíritus malignos con Grindelwald. Extendió la mano y secó las lágrimas del anciano, sonriendo mientras decía. No saldré por un tiempo. Intentaré compensar mi falta de nutrición en casa. Tina entonces sonrió, su mirada pasó de Rolf a la chica de la cola de caballo no muy lejos, y preguntó suavemente, ¿y quién es esta? Rolf rápidamente la presentó. Abuela, ella es Shirley, te hablé de ella. Shirley se acercó y la saludó algo nerviosa. Hola, señora Scamander. Eso es demasiado formal, niña, dijo Tina, mirando a Shirley con una sonrisa amable. Robe me habló de ti, de ahora en adelante, este será tu hogar. Puedes llamarme abuela, como lo hace Robe. Rolf le guiñó un ojo a Shirley, haciéndola sonrojar y temblar su voz mientras gritaba. Abuela. Bien. Tina tomó la mano de Shirley, la observó con atención y dijo con creciente satisfacción. ¡Qué niña tan bonita! Date prisa y siéntate. El anciano jaló a Shirley para que se sentara en el sofá, luego agitó su varita y sirvió 3 tazas de té. Rolf miró hacia arriba y a su alrededor y luego preguntó, ¿a dónde fue el abuelo? Tu abuelo fue a Dean Forest. Tina tomó su taza y tomó un pequeño sorbo. Algunos aldeanos dijeron que vieron huellas grandes allí, así que fue a comprobarlo. ¿Huellas grandes? Rolf se quedó atónito por un momento. Las criaturas mágicas que adoran dejar grandes huellas en el suelo son el Yeti del Himalaya, el simio salvaje de Xenongia y el Bigfoot de América. A menudo dejan huellas extrañas para atraer a los muggles a encontrarlas, pero ninguna de estas 3 criaturas mágicas está en Gran Bretaña. Newt dijo que podrían ser rastros de gigantes, suspiró el anciano. No lo olvides, los gigantes habitan en el bosque de Anne. ¿Pero no fue abandonada la tribu de los gigantes de Upperbanton hace mucho tiempo? Ralph frunció el ceño. Gran Bretaña no ha visto gigantes en más de una década. Por eso fue tu abuelo a ver qué pasaba, dijo Tina. Estuvo fuera toda la tarde y debería volver para la hora de cenar. Rolf asintió y luego preguntó, ¿dónde está Margaret? Ella te ha estado esperando durante días y aún no has regresado. Ayer fue al estadio del Mundial de Quidditch, dijo Tina con una sonrisa. Dijo que quería guardar un buen sitio para la carpa. Rolf respiró aliviado. Era bueno que Margaret no estuviera en casa. Pero las siguientes palabras de Tina lo pusieron tenso nuevamente. Ah, por cierto, Margaret te dejó un regalo antes de irse. Lo trajo de América, está en tu habitación. Me dijo que no lo mirara y que lo abriera cuanto antes. Un mal presentimiento se apoderó de la mente de Robe. Lleva a Sherry a su habitación, está justo al lado de la tuya. Las llamaré cuando la cena esté lista, añadió Tina. Rolf tarareó en señal de acuerdo y se levantó. Shirley, todavía muy educada, dijo, abuela, adiós. Bajaré a ayudarte cuando haya ordenado la habitación. Tina no se negó. En cambio, tomó la mano de la niña y dijo con una sonrisa. Necesitas aprender más. Algunas personas son muy quisquilosas para comer y tienen paladares muy exigentes. Tendrás muchos problemas con ellas en el futuro. Shirley se sonrojó nuevamente. Cuando los dos llegaron rápidamente al segundo piso, la chica de la cola de caballo se palmeó el pecho con un suspiro de alivio. ¿Tan nervioso estás? Rolf no pudo evitar reír. Mi abuela es tan amable. También es tu abuela. Shirley se secó el sudor de las palmas de las manos y dijo, ¿cómo no voy a estar nerviosa? No pasa nada, nos acostumbraremos después de unas cuantas charlas más, dijo Robe. Le encanta que la gente la escuche contar la historia de cómo capturó a Grindelwald. Shirley asintió como un polluelo picoteando arroz, indicando que lo había recordado. Rolf llevó a Shirley a su habitación, pero no se quedó mucho tiempo. Regresó rápidamente a su habitación para ver los regalos que Margaret había traído de América. Empujó la puerta con cuidado, encendió la luz, miró hacia arriba y su rostro se congeló instantáneamente. En ese momento, Rolf estaba increíblemente contento de no haber traído a Sherry con él. Porque, la cama estaba cubierta de ropa. Faldas ajustadas al estilo de los uniformes de secretarias, azafatas de vuelo, policías, enfermeras, y 7 u 8 pares de tacones altos, algunos delicados y femeninos, otros dominantes y regio, otros seductores y atractivos. Además, había unos 10 pares de medias cuidadosamente seleccionadas, encajes, ligas y lencería transparente, todo dispuesto sobre la cama. Rolf apretó los dientes y dijo. Margaret y espera. Fin de este capítulo. Capítulo 495. El tercer ataúd de madera. Rolf se deshizo del regalo especial dejado por Margaret en poco más de 10 segundos.
También había poseído tal velocidad máxima en sus manos en su vida anterior, que era capaz de borrar el historial de navegación a una velocidad asombrosa cuando alguien tomaba prestado su teléfono. Solo se puede decir que las personas realmente pueden desatar un poder asombroso en momentos críticos cuando están a punto de morir. Sin embargo, para ser justos, algunos de los uniformes eran realmente bastante bonitos en términos de estilo y transparencia, lo que hizo que a Robe le gustaran mucho. Por supuesto, este gusto se basa simplemente en cómo lo usan los demás, más que en su propio fetiche especial. Después de ocuparse de la ropa, Robe revisó las esquinas y debajo de la cama para asegurarse de que Margaret no dejara ningún aparato que pudiera vibrar con el toque de un control remoto, arruinando así su imagen glamurosa. Después de limpiar la habitación, Newt finalmente regresó de Dean Forest y se sentó en el sofá, luciendo exhausto. Pronto, Shirley sacó una taza de té negro recién hecho, la colocó sobre la mesa de café, la saludó suavemente y luego regresó rápidamente a la cocina para ayudar a Tina. Newt cogió su taza de té, tomó un pequeño sorbo con expresión inalterada y cuando vio a su amado nieto mirándolo, preguntó: «Robert, ¿qué pasa?» Rolf inclinó la cabeza hacia la cocina y preguntó en voz baja: «Abuelo, ¿no te sorprende ver a Shirley?» «No me sorprende», dijo el anciano con voz suave y meneando la cabeza. «Albus me escribió diciéndome que habías regresado a Inglaterra desde Berlín usando una llave de puerta, pero esperé varios días y no te vi, así que supe que debías haber ido a ver a Shirley. Incluso le pedí a tu abuela que ordenara una habitación para ustedes dos». Ralph arqueó una ceja levemente. Con razón, la abuela Tina le había cogido cariño al autista Newt en aquel entonces. Era realmente muy considerada. Newt miró al chico a través de su espeso flequillo y dijo en voz baja: «¿La trajiste a casa esta vez? ¿Te vas de nuevo?» «No me voy». Ralph negó con la cabeza y dijo: «De ahora en adelante, planeo que Sherry se quede en casa durante las vacaciones. El ambiente en el gremio de hermanas es terrible. No pienso dejarla volver». «Bueno, puedes decidir tú mismo», dijo Newt con una sonrisa. «Pero a tu abuela y a mí nos gusta mucho Shirley. Es una buena chica». «Normalmente tengo buen juicio», dijo Rolf con una sonrisa, y añadió: «Pero hay otra razón por la que no he vuelto en tantos días». «¿Pasó algo?» Ralph emitió un suave HMM y dijo: «Encontré la tumba de Ravenclaw cerca del monasterio donde vive Sherry». «¿La tumba de Ravenclaw?» Newt no se sorprendió demasiado, pues sabía que Ralph había viajado 1000 años atrás y había tenido contacto con los cuatro señores, así que no le sorprendía que conociera la ubicación de la tumba. Robe contó rápidamente todo lo que había sucedido en los últimos días. Newt reflexionó durante un buen rato y luego preguntó con cierta duda: «Sherry logró atravesar la entrada de la tumba y vive en un monasterio cerca de la tumba de Ravenclaw. ¿Podría ser descendiente de Ravenclaw?» «No», dijo Rolf con seguridad. Después de que Ravenclaw y Helena murieran, la familia Ravenclaw fue completamente exterminada, sin dejar linaje, pero hizo una pausa por un momento y luego continuó: «Puede que tenga alguna conexión con uno de los cuatro gigantes, pero solo estoy adivinando». «Ya veo». Newt asintió y, al ver que Robe no estaba dispuesto a decir más, no insistió más. «Además de los cuerpos de Ravenclaw y Helena, también encontré algo muy extraño», dijo Rolf. «¿Qué es eso?» «Un ataúd de madera y el ataúd era muy grande, pero no tenía ninguna palabra, solo una marca tallada en la tapa». «Las reliquias de la muerte», murmuró Newt. «¿Cómo lo supiste?» preguntó Rolf, algo sorprendido. «¿También te topaste con ese barco fantasma?» «No me he topado con ningún barco fantasma, pero sí vi ese ataúd de madera en un lugar», dijo Newt con seriedad. «¿Dónde?» «Bosque prohibido, tribu centauro». «¿La tribu de los centauros?» Al oír ese nombre tan familiar, Rolf se quedó momentáneamente desconcertado. «Debes saber que he visitado la tribu de los centauros muchas veces antes». Rolf asintió y dijo: «Escuché a Ronan mencionar esto antes. Les trajiste fuegos artificiales y comida de Oxmeade, pero nunca volviste a ir». «Había una razón por la que no fui», recordó Newt. «En esa época, en la tribu de los centauros se desató una enfermedad que nadie podía curar, así que permanecí allí durante medio año. Una vez, durante una ceremonia de sacrificio celebrada por la tribu de los centauros, vi por casualidad un ataúd de madera, exactamente como el que usted describe. El jefe centauro se puso furioso y me dijo que abandonara la tribu. Nunca volví después de eso». Rolf reflexionó un momento. Si se incluyeran los ataúdes de madera de la tribu de los centauros, ahora habría 3 ataúdes idénticos. O tal vez, estos 3 ataúdes de madera son en realidad el mismo ataúd. Rolf no estaba seguro, pero si iba a la tribu de los centauros y veía el ataúd de madera con sus propios ojos, podría confirmar que no era el mismo ataúd. El niño volvió a sacar el manzano, sacó una docena de manzanas doradas y se las entregó a Newt, diciendo: «Abuelo, si te sientes bajo de energía, puedes tomar una y te restaurará la energía inmediatamente». «Oh, ¿de verdad es tan asombroso?», exclamó Newt, examinando detenidamente la manzana dorada. «Esta manzana dorada me recuerda al árbol de la serpiente en Ipanmori. Mientras comas una sola hoja, tus heridas se curarán». «También recordé ese árbol serpiente», dijo Rolf. «Recuerdo que lo plantó Isoser, el constructor de la escuela de magia Ilhamoni, ¿verdad?». «Tendrías que preguntarle a tu abuela. Ella se graduó de Ilhamori. Los dos somos de Hogwarts», exclamó Newt riendo. «Tina, ese árbol de serpiente que hay en tu escuela, ¿no fue plantado por Aesop Taler?». Tina estaba ocupada en la cocina cuando asomó la cabeza y preguntó, desconcertada: «¿Por qué de repente preguntaste eso?». Rolf trajo unas cuantas manzanas doradas, que se parecen mucho a la madera de serpiente, y ambas tienen propiedades mágicas, explicó Newt. «Ah, ya veo», asintió Tina. «Ese árbol de serpiente sí lo plantó Aesop Taler, pero no plantó una semilla, plantó una varita». «¿Una varita mágica?». «Así es», dijo Tina con su voz envejecida. «Todos los estudiantes de Ilhamoni conocen la historia del fundador de la escuela, Isoser. Nació en el siglo XVII, una bruja de sangre pura de Irlanda, y luego navegó hacia el Nuevo Mundo a bordo del Mayflower, donde ella y su esposo, James Stewart, construyeron Ilhamoni», dijo Tina lentamente. Más tarde, Aesop Taler enterró su varita en el suelo y, al cabo de un año, en el lugar donde estaba enterrada la varita creció un árbol serpiente, y sus hojas tenían poderosas propiedades curativas. Una varita mágica transformada en madera de serpiente mágica, y Ralph rápidamente cayó en una profunda reflexión.
Fin de este capítulo. Capítulo 496. La ciudad perdida de los gigantes. Una rama de árbol plantada en el suelo puede ciertamente echar raíces y brotar, pero que una varita mágica enterrada en el suelo se convierta en un árbol e incluso posea efectos curativos milagrosos, eso es demasiado poco científico. Después de escuchar las palabras de Tina, Rolf no pudo evitar preguntarse si el origen de ese árbol serpiente fue una exageración de generaciones posteriores, una fabricación deliberada de una historia o una estrategia de marketing para aumentar la fama de Family. Muchas escuelas de magia han hecho esto, incluido Hogwarts. Desde hace mucho tiempo existe un rumor sobre la ubicación de Hogwarts, que se dice que es el resultado del sueño de Ravenclaw sobre un jabalí que la llevó a un acantilado junto a un lago. Después de despertar, Ravenclaw siguió la ruta de su sueño y efectivamente encontró el lago y el acantilado. Esta historia ha circulado ampliamente y ha agregado mucho color legendario a Hogwarts. Cuando Rolf regresó hace 1000 años, le preguntó específicamente a Hufflepuff sobre este asunto. Tras escucharla, ella dijo que era una tontería y se rió de ello durante un buen rato. Pero al día siguiente, durante la clase de medicina herbal, Hufflepuff inmediatamente les contó la historia a los estudiantes palabra por palabra. Finalmente, con expresión seria, dijo que Hogwarts es un regalo del cielo. Desde entonces, Robe evitó por completo tales rumores. Pero claro, en el mundo de la magia, ¿quién te habla de ciencia? La no ciencia es la ciencia más grande. En resumen, ese árbol de madera de serpiente es realmente notable, y Rolf planea echarle un vistazo en su camino de regreso a Ipanoni en algún momento. Rolf y Newt charlaron un rato más, y la cena por fin estuvo lista. Después de lavarse las manos, el niño se dirigió al comedor. Una deslumbrante lámpara de araña de metal irlandés cuelga del techo del comedor, debajo del cual se encuentra una mesa de comedor blanca impecable. Shirley estaba de pie junto a la mesa del comedor, colocando los cubiertos de plata, y llevaba un delantal bordado con mocos, parecía una esposa joven y virtuosa. Al ver a Rolf mirándola y sonriendo, Shirley preguntó desconcertada, ¿de qué te ríes? Se me ocurrió algo divertido, sonrió Robe. ¿Qué es? No te lo diré. La chica de la cola de caballo miró a Rolf con recelo y luego se miró a sí misma. Pensó que el chico se reía porque el delantal no le quedaba bien, así que explicó. Este es el delantal de la abuela, me queda un poco grande. Rolf se acercó a Shirley y le dijo suavemente, mañana te llevaré a comprar un delantal más pequeño. Shirley asintió y, al verlo ayudarla a poner la mesa, preguntó con voz alegre, ¿te has lavado las manos? Ahora parece aún más una esposa tímida. Luego Fu reprimió la risa, extendió un dedo y le acarició suavemente una mejilla, diciendo, ya está lavado, mira, todavía hay agua. Mientras el niño hablaba, utilizó el dorso de su mano para limpiar el agua de la cara de Shirley. Tales gestos íntimos hicieron que la chica mirara rápidamente hacia la cocina. Al ver que Newt y Tina estaban de espaldas y no habían visto el comedor, suspiró aliviada y bajó la voz para decir, ten cuidado, alguien podría vernos. ¿De qué hay que tener miedo? Rolf de repente le dio un beso en la mejilla a Shirley y rió entre dientes. Aquí no hay monjas, así que no importa que nos vean. Los abuelos no dirán nada. Justo cuando la chica de la cola de caballo estaba a punto de hablar, se oyeron los gritos de 3 gatos y mapaches. Rolf y Shirley giraron la cabeza y vieron a Moller, Hobby y Millie sentados en un sofá no muy lejos, observándolos con curiosidad como si estuvieran viendo una obra de teatro. Moller incluso imitó deliberadamente a Robe, acercando su nariz a la boca de Hobby y tocándola suavemente. Sherry se sonrojó y huyó hacia la cocina. Un poco sin palabras, Rolf caminó hacia las criaturas felinas de 3 cabezas, les tocó la cabeza y las miró fijamente, diciendo, de ahora en adelante, cuando Sherry y yo estemos solas, no podrán aparecer, ¿entienden? Si no, no les daré nada de comer, sobre todo a ti, Moller. Moller se sintió un poco ofendido. ¿No es solo imitar tus acciones humanas? A nosotros, los gatos y los mapaches, nos gusta olernos el trasero unos a otros, y no te prohibimos que nos imites. Después de que Rolf disciplinara al gato de 3 cabezas por un tiempo, se sirvió una cena suntuosa. Sopa de carne y cebada, un plato de codorniz asada y una barbacoa de casi 1 metro de largo a la parrilla con verduras y champiñones, un plato de pollo en salsa blanca, un plato de ganso asado y mucho pan y mantequilla calientes. Como no había comido nada bueno durante mucho tiempo, el apetito de Ludefu se abrió de inmediato cuando vio los platos coloridos, fragantes y deliciosos. Los 4 también bebieron sidra de manzana dulce, con muy baja graduación alcohólica. Ni siquiera Shirley, que tiene poca tolerancia al alcohol, se emborrachó. Durante la comida, todos hablaron sobre las huellas gigantes en Dean Forest. Esas huellas sí las dejaron gigantes. Newt tomó un sorbo de vino de frutas y dijo, pero lo extraño es que, a juzgar por las marcas de las huellas, todas fueron de palmas de hueso, y no de verdaderas huellas de gigantes. ¿Palmas de hueso? Preguntó Rolf con duda. ¿Seguro que los gigantes muertos no han vuelto a la vida? ¿Podría alguien estar desenterrando los esqueletos de los gigantes? Adivinó Shirley. Sus esqueletos pueden usarse para hacer pociones, y deben ser muy valiosos, ¿verdad? Es posible, asintió Newt. Pero también es posible que alguien esté excavando la ciudad gigante. ¿La ciudad de los gigantes? Exclamó Rolf sorprendido. Sí, escuché a mi abuelo decir cuando era niño que había una ciudad gigante perdida escondida cerca de los gigantes de Upper Banton, dijo Newt lentamente. Esta historia se ha transmitido en nuestra familia durante mucho tiempo. En aquel entonces, cuando el cazador de gigantes Gifford Oldon llegó a las llanuras fértiles, en realidad su objetivo era ciudad gigante. ¿Con la inteligencia de los gigantes, cómo podrían crear ciudades? Preguntó Rolf con gran escepticismo. Por supuesto, dijo Newt en voz baja. Los gigantes, como los magos, centauros y duendes, antaño tuvieron civilizaciones gloriosas y un alto nivel de habilidad arquitectónica. Durante el período neobabilónico, los gigantes ayudaron al rey Nabucodonosor II a construir la Torre de Babel, que tenía unos 1000 metros de altura. Las estatuas gigantes de la isla de Pascua, las líneas de Nazca en Sudamérica, esas pinturas colosales, todas son obras maestras de gigantes. Newt suspiró. Pero como los gigantes continuaron matándose entre sí, esas gloriosas civilizaciones se extinguieron hace mucho tiempo. La ciudad gigante fue cayendo poco a poco en ruinas y desapareció por completo de los anales de la historia, convirtiéndose en una leyenda cuya autenticidad es difícil de discernir. Newt lentamente comenzó a contar la historia de los gigantes que había escuchado de su abuelo, lo que agregó mucho sabor a la cena.
Después de cenar, Newt y Tina iban a dar un paseo juntos y le preguntaron a Rolf y Sherry si querían acompañarlos. Ambos se negaron sin previo acuerdo. Después de todo, realmente no podían soportar ese plato de comida para perros que había sido preparado durante décadas. Considerando que los tres gatos atinados podrían molestarlo a él y a Sherry, Rolf sugirió que Tina los llevara, citando su propio peso. Moller no quería ir, después de todo, era tan gordo que incluso tenía problemas para subir al segundo piso, y mucho menos para salir a caminar. Pero como fue sugerencia de su amado nieto, Tina la aceptó de inmediato, sin dejarle a Moller otra opción que aceptar. Así, después de que el anciano se fue, solo el niño y la niña quedaron solos en la vieja casa. Rolf tomó la mano de la chica de la cola de caballo y sonrió. Vamos, Shirley, vamos a mi habitación, te mostraré a mi bebé grande. ... Gracias a Sillek por la generosa donación. Fin de este capítulo. Capítulo 497. Mi padre, el señor oscuro. Como antigua residencia de la familia Scamander, naturalmente tiene una larga historia, y Rolf llevó a Sherry a recorrer los alrededores. Siguieron un pasillo oscuro y pronto entraron en una habitación muy apartada. La habitación estaba amueblada de forma sencilla, con solo estatuas de piedra talladas en cristal de dragón colocadas a ambos lados de la habitación, que se extendían en la oscuridad hacia la distancia. Todas estas son estatuas de los antepasados de la familia Scamander, dijo Rolf, guiando a Sherry hacia adelante. Hace miles de años, los magos usaban comúnmente vidrio de dragón para crear estatuas de sí mismos, que se transmitían de generación en generación. En aquella época, solo los lirios sabían dibujar retratos mágicos. En el siglo V a.C., el imperio persa destruyó el reino de Lidia, y los hechiceros de allí huyeron a la península del Peloponeso. Fue entonces cuando el método de dibujar retratos mágicos se extendió a Grecia. Más tarde, con las conquistas orientales de Alejandro, se extendió a Asia Central y a Europa. Shirley siguió a Rolf, abriéndose paso entre las estatuas y, efectivamente, vio que las tallas de piedra detrás de ellas estaban desapareciendo lentamente, reemplazadas por retratos. Al ver que los retratos estaban inmóviles y no parecían fingir estar dormidos, la niña preguntó con curiosidad, ¿por qué no se mueven? Ha pasado demasiado tiempo, la magia del retrato se ha disipado y se ha convertido en un retrato mugre, dijo Ralph encogiéndose de hombros. Shirley dijo y volvió a mirar a lo lejos, preguntando confundida, Rolf, ¿es este el cementerio de tu familia? No, esta es una habitación que solo guarda estatuas, retratos y árboles genealógicos. Rolf se detuvo de repente y susurró. Para ser honesto, ni siquiera yo sé dónde está nuestro cementerio familiar. La chica con la cola de caballo parecía sorprendida. Solo mi abuelo conocía la ubicación exacta, dijo Rolf. Él se la transmitió a mi padre, y mi padre me la transmitió a mí y generación tras generación, durante miles de años. Rolf no sabía por qué tenía que mantenerse tan en secreto. Solo podía suponer que había secretos ocultos en la tumba, y cuantas menos personas supieran su ubicación exacta, mejor. ¿Pero qué familia antigua no tiene algunos secretos? Por ejemplo, la familia Ravenclaw posee los restos de un antiguo mago. La familia Potter ha transmitido las reliquias de la muerte, la capa de invisibilidad, todo ello enfatizando una herencia antigua. Mientras Shirley caminaba hacia el final de la habitación, su mirada se dirigió a una pared con un árbol dorado de 30 metros de altura cubierto de hojas plateadas y docenas de flores brillantes y hermosas entre las hojas. Este es el árbol genealógico de la familia Scamander, dijo Rolf, señalando el mural. Las mujeres de la familia están marcadas con flores, y los hombres con hojas de plata. Sus nombres están unidos por hilos de oro, formando las ramas de un gran árbol. Si el mago muere, las hojas y las flores se marchitarán y morirán del árbol genealógico. La chica de la cola de caballo la miró sorprendida, escudriñando el árbol genealógico con la mirada. Rolf sabía lo que buscaba, así que señaló la brillante hoja plateada en la cima y dijo. Estoy justo ahí. Shirley miró hacia arriba y, efectivamente, vio el nombre Rolf Scamander. Un único hilo dorado vertical se desprende de él y lo conecta con sus padres. Otro hilo dorado lo conecta con Newt Scamander y Tina Goldstein. Y Newt Scamander y Theseus Scamander también están conectados por un hilo de oro, y junto a Teseo hay otro nombre, Rita Lestrange. Teseo era hermano de mi abuelo, y Rita era su prometida. Rita se sacrificó para luchar contra Grindelwald durante la reunión mogol en París, suspiró Rolf suavemente. Teseo nunca se volvió a casar e incluso registró el nombre de su prometida Rita en el árbol genealógico. Tras escuchar esto, Shirley se sintió un poco conmovida, con el corazón lleno de pesar y tristeza. Siguió observando el árbol genealógico, viendo los hilos de oro que conectaban cada nombre. Hufflepuff, Ravenclaw, Gaunt, Potter, Weasley, muchos de estos apellidos le resultaban increíblemente familiares a la joven. Las familias de sangre pura están emparentadas, dijo Ralph. En serio, soy primo lejano de Voldemort. Hay algo más que nunca esperarías. ¿Qué pasa? Preguntó Shirley en voz baja, tirando de la manga del chico mientras él dudaba. Dímelo rápido. En aquel entonces, el abuelo materno de Voldemort, Marvolo Gaunt, incluso quería casar a su hija, Melot Gaunt, con mi abuelo, se rió Rolf. Shirley abrió la boca ligeramente, aturdida por esas palabras. La familia Gaunt ya estaba atravesando tiempos difíciles. Solo poseían unas pocas casas antiguas y destacradas, e incluso alimentarse era un problema, continuó Rolf en detalle. La única manera de que Marvolo logre la vida de lujo que desea es casar a su hija a un alto precio. Una familia de sangre pura, de la edad adecuada y además rica, dificulta aún más encontrar magos varones. Mi abuelo tenía solo 26 o 27 años por aquel entonces, lo cual cumplía a la perfección los requisitos. Marvolo había venido a discutirlo, pero mi bisabuela lo rechazó de plano porque pensaba que Melot era feo y poco inteligente. Shirley se dio una palmadita en el pecho, algo aliviada, y dijo, por suerte, me negué. ¿Quién lo hice? Rió Ralph. Si tuviéramos un Voldemort de la familia Scamander, sería un desastre. Esto hizo que el niño se sintiera afortunado, pero también arrepentido. Después de todo, si su abuelo fuera Newt y su padre el señor oscuro, podía hacer lo que quisiera en el mundo. Luego Ralph le contó a Shirley algunas otras anécdotas e historias familiares interesantes y después la sacó de la habitación para visitar otros lugares. Los dos pasearon por la vieja casa, deteniéndose con frecuencia, antes de regresar finalmente a la habitación de Robe. Se quedaron en el balcón, contemplando la deslumbrante vista nocturna. Shirley se apoyó en la barandilla, mirando el claro cielo nocturno con una luna creciente colgando en el cielo, con los ojos nublados y desenfocados, y murmuró. Es tan hermoso, Ralph, me encanta este lugar.
Entonces puedes dormir en mi habitación esta noche. Te garantizo que verás las estrellas cuando abras los ojos en mitad de la noche, dijo Rolf con una sonrisa. En cuanto a mí, seguiré apretujándome contigo, aunque sea a regañadientes. No hace falta. Shirley miró al chico, se tapó la boca y sonrió, entrecerrando los ojos como medialunas, y dijo con voz suave y dulce. Mi habitación también tiene balcón con vista nocturna, así que no te molestaré. Te caes de la cama y te lastimas la espalda. Está bien, mi cama es bastante grande, a diferencia de las camas pequeñas del monasterio. No me caeré por la noche, rió Rolf. Al ver que la chica de la cola de caballo seguía negando con la cabeza, Rolf la amenazó. Shirley, esta vieja casa está embrujada. Como es tu primera noche aquí, será mejor que te acomodes conmigo y absorbas mi aroma para que el fantasma no te moleste. Shirley reprimió la risa y dijo, no pasa nada. Esta noche, cuando estaba en la cocina, la abuela me dijo que si alguien me intimidaba, se lo dijera. Si algún fantasma se atreve a acosarme, se lo diré a la abuela. Rolf suspiró suavemente, con el rostro lleno de resentimiento, y dijo, has encontrado un nuevo patrocinador, así que ya no me quieres. No, en absoluto. Shirley inclinó la cabeza suavemente, apoyándola en el hombro ancho y cálido de Robe, y murmuró. Además, ¿no eres mi partidario? Rolf atrajo a la niña hacia sus brazos y los dos permanecieron en silencio por un momento, acurrucados juntos, mirando a lo lejos. Entonces, Neut y Tina aparecieron en la calle, seguidos por 3 gatos con 3 bombillas. Mirando a Neut y Tina tomados de la mano, Ralph sonrió y dijo, tienen una muy buena relación. Shirley tarareó en señal de asentimiento. Miró a los dos ancianos y, como si hubiera pensado en algo, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Rolf miró el perfil de Shirley y preguntó, ¿en qué estás pensando? Estaba pensando, la chica de la cola de caballo le hizo una mueca juguetona a Rolf y sonrió. Te diré esto cuando seamos viejos, cuando me tomes de la mano y caminemos por la calle. Fin de este capítulo. Capítulo 498. ¿Un terremoto? Rolf y Shirley se quedaron en el balcón, admirando el cielo estrellado del verano durante un largo rato, antes de regresar finalmente a sus respectivas habitaciones para dormir. Acostada en la mullida cama, Shirley no podía volver a dormirse. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Rolf le cruzaba por la mente, y no podía evitar querer ir a su habitación y charlar con él. Por supuesto, no podía despertar a Rolf, por lo que solo pudo quedarse en la cama dando vueltas en la cama hasta que finalmente se quedó dormida en mitad de la noche. Así que, cuando Shirley se despertó a la mañana siguiente, inevitablemente se sintió apática. Al salir de la habitación, Robe se topó con la joven que acababa de lavar los platos. Al ver que parecía cansada, bromeó. Te dije que la vieja casa estaba embrujada, y anoche no me hiciste caso cuando te pedí que te quedaras conmigo. Ahora me crees, ¿verdad? Shirley se sintió un poco agraviada, pensando que estaba pensando en alguien, pero no podía decir cosas tan vergonzosas en voz alta, por lo que solo pudo permanecer en silencio. Rolf regresó a su habitación, luego rápidamente salió de nuevo, le entregó una manzana dorada y le dijo con una sonrisa, cómela rápido. Sherry dudó, ¿no sería eso un desperdicio? La manzana dorada puede energizar el cuerpo del usuario, eliminar la fatiga y la somnolencia y no tiene efectos secundarios, funciona mejor que cualquier poción energizante. ¿Pero no es un poco extravagante comer una manzana dorada después de una sola noche de no dormir bien? Rolf colocó la manzana en la mano de Shirley, le dio un golpecito en la frente con el dedo y sonrió. Ese árbol lleno de manzanas doradas es un verdadero desperdicio si lo dejamos intacto. Además, es un árbol de Ravenclaw, no nuestro. Más nos vale comérnoslo. Escúchame. Shirley asintió obedientemente, tomó la manzana dorada y le dio un pequeño mordisco. Tras comer solo un poco más de la mitad, se sintió renovada y se negó a comer más. Finalmente, los dos dieron un mordisco cada uno y acabaron con la mitad restante de la manzana dorada. Después de comer las manzanas, no tuvieron hambre por un rato. Rolf le dijo a Tina que no les preparara el desayuno y llevó a Shirley a dar un paseo por el pueblo para conocer a los vecinos. Pronto se encontraron con Pias Dorothy, a quien habían conocido el día anterior. Discutía obstinadamente con una vieja bruja en la encrucijada. Shirley evaluó a la vieja bruja. Tenía la cara arrugada, la nariz aguileña, los ojos rojos y llevaba un sombrero de plumas rosa, lo que la hacía parecer un flamenco gruñón. De la escena se desprende claramente que no es una bruja de buen carácter. Después de todo, logró hacer enfadar tanto al bondadoso Epias Dorothy que su cuello se puso rojo, eso es un atisbo de su carácter. Esta es Muriel, de quien te hablé ayer, dijo Rolf en voz baja. Shirley comprendió inmediatamente que se trataba de Muriel, la de mal carácter, lengua afilada y aficionada a aprovecharse de su edad. Muriel también se fijó en Robe, a quien no había visto en mucho tiempo, y en la increíblemente hermosa niña que estaba a su lado. Abuela Muriel, ha pasado mucho tiempo, la saludó Robe con una sonrisa. Oh, Rolf, has vuelto, dijo Muriel con voz cortante. ¿Quién es esta pelirroja? Los compañeros de clase que Robe trajo de vuelta, dijo Dorje. ¿Solo compañeros de clase? Se burló Muriel, claramente incrédula. Luego preguntó con duda. ¿Ese pelo rojo, será la hija de los Weasley? ¿Será Gimli? Eso no está bien, exclamó Muriel con los ojos muy abiertos. Vi a esa chica la Navidad pasada. Tenía esas pecas horribles, y su piel no era tan bonita como la de esta chica, ni tan radiante. ¿Podría ser que Arthur y Molly hayan tenido otra hija en secreto? No es raro, los Weasley se reproducen tan rápido como los duendes. Abuela Muriel, se llama Shirley Swinton, pero es una Weasley, corrigió Rolf. ¿Swinton? Preguntó Muriel confundida. ¿Qué apellido es ese? Nunca lo había oído. Shirley creció en una familia Muggle, dijo Rolf. Oh, una familia Muggle. Muriel se quedó en silencio. Rolf comprendió naturalmente el significado de su desdén y dijo sin cambiar su expresión. Shirley, tráele una silla a la abuela Muriel. Tiene 104 años. Estar de pie mucho tiempo no le hace bien a su salud. Shirley asintió, agitó su varita y apuntó a 2 pequeñas piedras junto al camino. Las piedras se transformaron al instante en 2 sillones de caoba con patas tan delgadas como cuellos de cisne. Las sillas también estaban adornadas con un lujoso terciopelo amarillo rosa de Utrecht. Dorje aplaudió vigorosamente y exclamó en alabanza. ¡Qué hermosa transformación, niña! Me atrevo a decir que ni siquiera Albus, a tu edad, es tan bueno en transformaciones como tú.
Muriel miró a Sherry en estado de shock durante más de 10 segundos, maldiciendo por dentro. No solo es tan devastadoramente hermosa, sino que su talento para cambiar de forma también es tan sobresaliente. ¡Qué desastre! Shirley sonrió modestamente y dijo, abuelo Epias, todavía estoy lejos de ser lo suficientemente buena. Shirley, eres demasiado modesta. Dorji se sentó, miró a Muriel y preguntó, ¿qué te parece este hechizo de transformación de manos? Él bromeó. Oh, ahora lo recuerdo, ni siquiera obtuviste tu certificación Timo de transformaciones en ese entonces. Mira mi memoria, realmente me estoy haciendo viejo. Muriel miró fijamente a Dorje y luego se dejó caer en la silla como si intentara aplastarla. ¿De qué discutían hace un momento? Preguntó Rolf. Hablando del profeta. Muriel sonrió con malicia y rió entre dientes. Ahora eres otra cosa, chaval. Rolf preguntó desconcertado. ¿Qué pasa? El año pasado todo giraba en torno a ti. Pensé que con el Congreso de la Federación Internacional de Mágicos y la Copa Mundial de Quidditch este verano, las noticias sobre ti por fin acabarían. No esperaba que salvaras otro barco lleno de magos. Rita incluso escribió un artículo sobre ti. Rolf entrecerró los ojos y se burló. Habló mal de mí. No hace mucho, en el baño del Ministerio de Magia alemán, le dio a Rita una reprimenda tan profunda que es posible que ella escriba un artículo criticándolo. No, al contrario, te elogiaron, por tu naturaleza refinada y tranquila, y por tu talento excepcional, se burló Muriel. Impresionante. Esa mujer nunca dice nada bueno de nadie. Como en el informe sobre la conferencia de la Federación Internacional de Mágicos, llamó a Albus, un viejo loco, dictatorial y rígido. Ya lo dije, interrumpió Dorje con rudeza y enojo, que no se puede confiar en los artículos de esa mujer Skeeter. No es más que una vieja entrometida. La cara de Dorje se puso roja como un rábano otra vez, claramente, estaba discutiendo con Muriel sobre el artículo que insultaba a Dumbledore. Mírate, con tanta prisa, Epias, rió la tía Muriel. Sé que idolatras a Dumbledore. Siempre lo has considerado un santo. Pero antes de que Albus se convirtiera en santo, hubo algunos rumores muy ridículos sobre él. Muriel. Exclamó Dorje. ¿Qué tonterías estás diciendo delante de los niños? Muriel claramente estaba tratando de provocar a Ralph para que preguntara sobre los rumores graciosos sobre Dumbledore. Pero Ralph sabía que ella quería hablar de la hermana de Dumbledore, Ariana, así que dijo fríamente. Abuela Muriel, aunque seas mayor, aún debo recordarte. No comentes los asuntos de los demás sin tu conocimiento. Muriel se asfixió de inmediato. Antes de que pudiera decir nada más, la silla se sacudió violentamente, casi tirándola al suelo. Rolf sintió temblar la tierra, vio las casas temblar a lo lejos y vio el polvo que se alzaba en las calles. Preguntó confundido. ¿Un terremoto? Gracias a los generosos donantes Bookfriend 202, 00, 30, 81, 72, 70, 72, 07 y 11 Bit Cat por sus generosas donaciones. Fin de este capítulo. Capítulo 499 Cadáver gigante. Los temblores continuaron, pero afortunadamente las fluctuaciones no fueron demasiado fuertes y las casas a ambos lados no se derrumbaron. Solo el polvo acumulado en los tejados cayó a ambos lados de la carretera en una ráfaga. Dorje ayudó a Muriel a levantarse, quien se había caído de trasero, y dijo con regocijo. ¿Tienes muchos problemas por ser tan franca, no? Muriel, agarrándose la espalda dolorida, estaba a punto de desatar un torrente de maldiciones cuando un rugido lejano la silenció. Sherry miró hacia la distancia y murmuró en tono desconcertado. El rugido de un dragón de fuego. Así es. Rolf también aguzó el oído y discernió con atención. Se parece mucho al dragón con nudo humano que tenía el abuelo. Parece que no es un simple terremoto. Seguramente no podría ser que las criaturas mágicas en la caja de Newt escaparon y causaron el terremoto, ¿verdad? Volvamos a echar un vistazo, dijo Rolf, levantando hábilmente a la princesa Shirley y llevándola por los aires, hacia la vieja casa. Dorje y Muriel olvidaron su discusión y ambos levantaron la vista aturdidos, observando fijamente a las dos personas que volaban. Rolf era muy rápido. Voló sobre la vieja casa en apenas unos segundos y, efectivamente, vio un Longhorn rumano de pie en el tejado, extendiendo sus alas y volando hacia el cielo. Newt, llevando su trompa hecha jirones, se paró sobre la cabeza del dragón vagar y saludó al niño y a la niña. Rolf, cargando a Sherry, aterrizó sobre la cabeza del dragón. De repente, hubo una sacudida, y ambos agarraron rápidamente los relucientes cuernos dorados del dragón. Después de recuperar el equilibrio, el niño preguntó con entusiasmo. ¿Qué pasó, abuelo? Es difícil decirlo con certeza todavía, pero el epicentro se situó en Dean Forest. Newt levantó la mano y en su palma había un sapo morado, con el vientre abultado y blanco, vibrando incesantemente. Esa es una rana vibradora. Su cuerpo es muy sensible. Con solo una suave caricia, su vientre vibra a alta frecuencia, lo que la convierte en la mascota favorita de muchas brujas. La rana vibratoria también puede detectar terremotos con antelación y localizar el epicentro, por lo que al Ministerio de Magia también le gusta utilizarla para detectar terremotos. En ese momento, la lengua de la rana vibradora apuntaba al noroeste, que también era la dirección de la tribu gigantes. ¿Tiene relación con los gigantes de Upper Banton? La expresión de Rolf se tornó seria. Es muy probable. Vamos a comprobarlo. Newt acarició la cabeza de Vagar, y el dragón de cuernos largos emitió un rugido ensordecedor. Extendió sus alas y rápidamente atravesó las llanuras fértiles, volando directo al noroeste. El dragón de fuego se movió muy rápido. En solo unos minutos, las tierras de cultivo en el suelo habían retrocedido, revelando una gran área de bosque denso y colinas escarpadas. En ese momento, no era solo el suelo el que temblaba. Los tres también podían escuchar sonidos apagados, como si alguien estuviera golpeando un tambor, lo cual era aterrador de escuchar. El dragón de cuernos largos continuó su vuelo adentrándose en el bosque. Ralph miró hacia la cresta de una montaña y vio unos edificios que sobresalían de un denso bosque. Eran casas ruinosas, construidas de forma muy sencilla, solo apiladas con enormes troncos y grandes piedras, por lo que muchas de ellas se habían derrumbado hacía tiempo. También eran sorprendentes las casas que no se derrumbaron, de más de 10 metros de altura, con las paredes cubiertas de enredaderas y espinas. El fuerte ruido provenía de una cueva no muy lejana, como si alguien estuviera excavando en la montaña. Esta es la aldea de los gigantes de Upper Banton, dijo Newt lentamente, sentándose sobre la cabeza del dragón. Este lugar ha estado abandonado durante más de una década desde que el último grupo de gigantes abandonó Inglaterra.
Un lugar que había estado abandonado durante más de una década estalló repentinamente con un rugido tremendo. ¿Será que los gigantes realmente han regresado? Shirley miró a su alrededor y de repente se inclinó hacia el oído de Rolf y susurró: ¿Qué es eso? Rolf inmediatamente se dio la vuelta y miró en la dirección que señalaba la cita de la cola de caballo, y vio una casa de piedra en ruinas. Pronto, una criatura humanoide alta y fea emergió de la casa. Medía casi 6 metros de altura, tenía una cabecita redonda bajo un pelo espeso de color hierba y un par de orejas regoletas que parecían orejas salientes. Sin embargo, su cabeza era demasiado pequeña, lo que le daba un aspecto extremadamente desproporcionado y deformado en comparación con su enorme cuerpo. Después de que Shirley vio claramente la apariencia de la criatura, exclamó: «Un gigante». «Parece que ya está muerto», dijo Rolf desconcertado. El gigante estaba efectivamente muerto. Le faltaba un gran trozo del lado izquierdo de la cabeza y, mientras caminaba, la carne se desprendía de sus huesos, revelando una casa llena de gusanos. 2 ojos negros los miraban con indiferencia. Parecían 2 dátiles podridos. Otro gigante emergió de la habitación, con la cabeza aparentemente rota, inclinada torpemente hacia un lado. Su cuerpo era enorme, pero demacrado, con huesos blancos y desnudos expuestos en el pecho, como si hubiera sido roído. Luego emergieron un tercer y un cuarto gigante. Sus cuerpos no estaban tan bien conservados como los 2 primeros, y solo quedaban esqueletos pálidos. Con cada paso que daban los gigantes, dejaban una enorme huella de calavera sobre el musgo gris verdoso. Parece que las huellas que Newt encontró antes provienen de ellos. Es una encarnación gigante. La expresión de Newt se tornó seria. Los cadáveres gigantes miraron fijamente al cielo, luego, de repente, extendieron sus manos y arrancaron los árboles que estaban a su lado, arrojándolos al aire como jabalinas con la fuerza del trueno y una velocidad asombrosa. El dragón de cuernos largos rugió, su garganta se abultó y abrió su boca para escupir una enorme bola de fuego que envolvió todos los árboles. Pronto, otra roca atravesó las llamas y voló desde el suelo hacia el cielo. El dragón de fuego no tuvo más remedio que extender sus alas y volar hacia arriba. En ese momento, el gigante, cuyo cuerpo estaba cubierto de gusanos, había usado ambas manos y pies para trepar un árbol imponente de más de 30 metros de altura y llegó a la cima. Ejerció su fuerza instantáneamente, saltando en el aire y lanzándose hacia adelante, una mano gigante del tamaño de un abanico golpeó la cabeza del dragón de fuego. Frente al cadáver gigante que cargaba contra él, Ral no lo esquivó, sino que inhaló con calma, exhaló y luego, escupió un gran charco de líquido. Es como un torrente que avanza a toda velocidad. Mi lengua y mis dientes se sienten pegajosos y ácidos. La baba de las babosas carnívoras, con su fuerte olor corrosivo y penetrante, salpicó al gigante de una manera extremadamente desagradable. Su pecho se sentía como hierro caliente golpeando el agua, silbando y burbujeando, antes de ser corroído por el líquido viscoso en un instante. La lava corroyó el brazo del gigante y pronto solo quedó un hueso blanco desnudo. El dragón de cuernos largos abrió mucho la boca y desató otra ráfaga de aliento de dragón, envolviendo por completo el cadáver de la sombra. «Alto», dijo de repente una vieja voz. Los esqueletos gigantes en el suelo dejaron de atacar inmediatamente, como si hubieran recibido una orden. Un anciano apareció de la nada, juntó las manos, miró al cielo y sonrió. «Newt, ha pasado mucho tiempo». Gracias a los generosos donantes Bugfriend 202, 20, 90, 51, 43, 02, 26, 38 y Iwan Torride de Winnan Retun. Fin de este capítulo. Capítulo 500 Ciudad Gigante. Sentado sobre la cabeza del dragón de fuego, Rolf entrecerró los ojos al ver al anciano que aparecía repentinamente. Era delgado, con un rostro viejo y arrugado como corteza de árbol, y ojos brillantes, de color gris claro, con cejas canosas. En un instante, no solo él, sino incluso Shirley reconocieron la identidad del anciano. Corinus Gaunt. Newt y Gaunt parecían viejos amigos. Al verlo, dejaron de lado su hostilidad y permitieron que el cuernelargo volviera a aterrizar. Newt se deslizó del lomo del dragón, abrió el cofre, dejó que el dragón se arrastrara dentro y luego miró a Gaunt con una expresión relajada, frunciendo el ceño mientras decía: «Linus, ¿qué haces aquí?» «Encontrar la ciudad perdida de los gigantes». Gaunt no intentó ocultar su propósito, afirmando con franqueza: «Sabes, estoy muy interesado en los antiguos reinos mágicos, al igual que tú estás enamorado de las criaturas mágicas. La ciudad gigante podría contener algunas reliquias mágicas antiguas, así que he venido a echar un vistazo. Por supuesto, esto también forma parte de mis funciones como miembro del Departamento de Asuntos Místicos». «¿Dónde están estos cadáveres no muertos?» «Esta es la aldea de los gigantes de Upper Banton. Aunque lleva mucho tiempo abandonada, hay muchos restos de gigantes enterrados bajo tierra», explicó Gaunt con calma. «Todos eran buenos trabajadores, así que los convertí en no muertos para que me ayudaran a excavar la ciudad gigante». Al ver que la expresión de Newt no era muy buena, Gaunt miró deliberadamente la caja hecha jirones que tenía en la mano y dijo con una media sonrisa: «¿Qué? Newt, no estarás pensando en denunciarme al Ministerio de Magia por usar magia oscura para crear infeliz, ¿verdad? Somos amigos desde hace años, no hay necesidad, ¿verdad?» Newt no dijo nada, pero Rolf y Shirley intercambiaron una mirada en secreto. Denunciarlos está fuera de cuestión, ya que los negocios turbios de cada uno son tan malos como el hermano mayor. Al ver que todos estaban en silencio, Gaunt de repente se rió. «Parece que mi excavación ha perturbado la llanura fértil. De lo contrario, no habrías venido. Está muy cerca. Fue un descuido mío, lo siento». El anciano chasqueó los dedos y las vibraciones y el fuerte ruido desaparecieron de repente, justo cuando el agua que antes ondulaba se calmó instantáneamente. Rolf entrecerró los ojos, mirando fijamente a Corinus Gaunt. El anciano pareció percibirlo y, de repente, se giró para mirar al chico, revelando una sonrisa amable. «Hijo, ¿qué opinas del trato que discutimos la última vez?» El verano pasado, Ralph fue al Departamento de Misterios para solicitar acceso a la información sobre los dementores que dejó Extis. Sin embargo, Gaunt, que era el jefe del Departamento de Misterios, lo rechazó directamente. Sin embargo, no se negó por completo, sino que propuso que Rolf cambiara el basilisco de la cámara secreta por él. Por supuesto, este trato era imposible, ya que Grindelwald identificó el basilisco como un Horcrux perteneciente a Slytherin. Y Slytherin fue el asesino de Ravenclaw, así que, por supuesto, es imposible que se lo dé a Gaunt. De hecho, Ralph no se llevó consigo el monstruo serpiente, sino que lo dejó en Novendar.
Rolf Extis ha estudiado a los dementores durante más de un siglo, dejando atrás una gran cantidad de datos, incluidos registros de su paradero, continuó Gaunt, intentando persuadirlo. Además, tu abuelo siempre ha querido ver las notas que dejó Extis. Si las intercambiamos, no será un mal negocio. Rolf no se negó directamente, sino que se limitó a sonreír superficialmente. Yo también me resisto a separarme a ese basilisco. He aprendido bastante magia con él. Déjeme pensarlo un poco más, señor Gaunt. Por supuesto, dijo Gunther con una sonrisa, pero tienes que darte prisa, porque después de un tiempo podría perder el interés en ese basilisco. Corvinus, ya que eres tú quien busca a los gigantes, dijo Meut de repente, no interrumpiremos más tu trabajo, regresaremos ahora. Oye, Meut, ya que estás aquí, ¿por qué tienes tanta prisa por volver? Preguntó Gaunt con cariño, con el rostro lleno de buena voluntad. Aunque la ciudad gigante aún no ha sido excavada por completo, se han logrado avances considerables. ¿Te acompaño a un recorrido? Esta es una civilización perdida de gigantes, no mucho menos poderosos que los magos, duendes y centauros. Al ver la expresión cautelosa de Meut, Gaunt suspiró con tono herido. Meut, somos amigos desde hace muchos años. En aquel entonces, en el templo de Amón, en las ruinas de Malroy, Sudán, casi te devoran los escarabajos, y yo te salvé. La niña que viaja contigo es taciturna y fui yo quien te enseñó a desprenderte a esa taciturnidad que hay dentro de ella. El anciano dijo con cierta tristeza. Meut, no te haría daño, y nunca somos enemigos, como antes, ¿verdad? A juzgar por el tono de Gaunt, parecía que Meut y él se conocían bastante bien. Sin embargo, Rolf no habló, solo miró a Meut en silencio. Él era apenas un joven, por lo que naturalmente escucharía la decisión de Meut en el momento. Meut se quedó en silencio por un momento antes de mirar a Gaunt y asentir. Vamos. Gunther inmediatamente retomó su sonrisa, levantó suavemente el brazo, le guiñó un ojo y dijo, toma mi manga y te llevaré adentro. Los tres agarraron las mangas largas de Gunther, y el anciano las sacudió con gracia. Al abrir los ojos, se encontró en un lugar desconocido. Rolf miró a su alrededor y se encontró en un amplio túnel. El túnel se excavó directamente en la ladera de la montaña, alcanzando una altura de más de 10 metros. El terreno y ambos lados eran planos y lisos, extendiéndose en línea recta a lo largo de una pendiente suave y constante. Liderados por Gunther, llegaron al final del túnel y vieron una puerta de piedra de más de 20 metros de altura, colgada de bisagras, entreabierta y con luz brillando desde el interior. En lugar de mirar dentro de la casa, la atención del grupo se centró en la puerta gigante, que estaba cubierta con un mural y runas, aunque estaban tan borrosas que ya no se podían leer. Rolf miró fijamente el cuadro y vio a una persona desnuda tendida en el suelo con las extremidades extendidas. 4 personitas yacían sobre él. Una le golpeaba la entrepierna con un palo, una personita de 4 patas miraba fijamente la hierba ardiendo, como si algo estuviera sucediendo, y una personita de mirada evasiva se sacaba los ojos, que parecían joyas. El hombrecito un poco más grande, sosteniendo un arma, estaba cortando la cabeza del hombre, que ya estaba casi cortada. Esta puerta tiene 7 u 8 mil años y cuenta la historia de cómo magos, centauros, duendes, gigantes y otros seres humanos derrotaron a un poderoso enemigo, explicó Gaunt. El arma que corta la cabeza fue diseñada por centauros, forjada por elfos, martillada por gigantes y grabada con runas mágicas por magos, y finalmente forjada con éxito. Finalmente, el gigante, arma en mano, cortó al enemigo en 5 pedazos. Los gigantes transmitieron esta historia de boca en boca, de generación en generación, e incluso fue representada en murales. Gaunt miró a Meut y preguntó con una sonrisa. Meut, tu familia Scamander lleva generaciones viviendo en las llanuras fértiles, cerca de Ciudad Gigantes. ¿Has oído esta historia? Fin de este capítulo. También recordarles que estoy transmitiendo en la plataforma de Kick, pueden buscarme como Hablar Translations, transmitimos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hora Perú. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones, gracias.